A Isaac ya puse a grabar. Bueno, Sí, ya vi. En el ahí. rincón izquierdo, sí. Ah, Bárbaro. Dani, no se te escucha. Hola, doctora Mangia. Buenas tardes. Hola, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Hola. Bien, ¿ustedes? ¿Todo bien? Todo bien. Saludamos también a la doctora Gil, que se conectó recién. ¿Y quién más tenemos? A ver, está. Hola, doctora Greco, ¿cómo le va? Hola, Daniela, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Isaac? ¿Todo bien? Bien, Muy ¿vos? temprano todavía. Gracias por Hola, invitarme. Federico. Hola, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Hola, doctora Chirino. ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Se escucha? Tiene problemas con el audio, ¿no? Me parece. No, no la escuchamos. ¿Sí? ¿Se escucha? No. Bueno, si les parece, vamos a arrancar formalmente con la clase mientras esperamos a que se sume más gente. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Isaac Basaure, estoy a cargo del taller literario del Colegio de Abogados de Loma de Zamora junto con la doctora Micaela Guerra. Le damos la bienvenida a esta última clase, una clase de despedida, pensada para que podamos charlar un poco de literatura y para que puedan de alguna manera evacuar todas las dudas que se han ido generando a lo largo de este trayecto, que fue ya 4 meses, ¿sí? Empezamos a fines de abril. En mayo, sí. Estamos primero de septiembre. Paralelamente también tenemos el concurso literario, que justamente hoy es el último día para presentar los cuentos, así que hemos recibido bastantes cuentos, así que estamos muy agradecidos. Nos alegra también que muchos hayan aprendido a escribir un cuento en este taller, ¿no? A ver, ¿quién aprendió a escribir su primer cuento con este taller? ¿Quién me lo puede decir? A ver. La doctora Samaniego, ¿cómo le va? Buenas Tiene que prender el tardes. audio, doctora. Ahí está. Ahora sí, bárbaro. Ay, no, se le volvió a apagar, se le volvió a apagar. Sí, se figura apagar. ¿Ahora? Ahora sí la escuchamos. Ahora sí, doctora. Sí, yo realmente con esta clase que he tenido con ustedes, que para mí fue muy enriquecedora y aparte me motivaron a escribir mi primer cuento, que aún no lo mandé. Estoy modificándolo y fue en base al último cuento que el doctor Basaure mandó de Kim. Bueno, ese para mí fue lo mejor y en base a eso traté de armarlo. Vamos a ver qué resultó. Sí, ese cuento es bastante interesante porque juega con los tiempos, ¿no? Con los tiempos verbales y también con el pasado, con los tiempos de los narradores, ¿no? Sí. Que justamente es lo que a mí me interesaba, primera, aparte tercera persona, presente y pasado. Eso es lo que traté, hacer un bosquejo y digamos logré un cuento. A mí me gusta cómo quedó, vamos a ver qué les parece a ustedes cuando se los envíe. Perfecto. Lo esperamos ansiosos de su obra. Bueno, la idea es arrancar un poco con el decálogo de escritura de Liliana Hecker, que es una escritora argentina muy laureada y una maestra de varios escritores. Ha tenido talleres literarios casi por 40 años, ¿sí? Algunos de ustedes supongo que la habrán leído. ¿No? Claro, exactamente. Sí, Tiene un sí, ¿lo cuento leyó, muy doctor? lindo, es La fiesta ajena. La fiesta ajena, exacto. Bueno, justamente la fiesta ajena fue uno de los cuentos que les envié para que lean en cuanto al cuento argentino contemporáneo. ¿Alguno lo leyó? Creo que doctora Samaniego Mangia habían cumplido con esa consigna. ¿Quién hizo la tarea? Vamos a empezar acá vamos a poner Mira, orden. Incluso ¿Les les gustó? comento Te les interrumpo por comento última vez. que lo compartí incluso con mi hija porque me impactó tanto que se lo leí y casualmente, cursando segundo año, se lo dieron a ella entre la literatura para tratar durante el ASCO. Así que le sirvió la charla que tuvimos incluso por ese cuento para trasladarla al colegio y todo. Sí, lo compartimos. Muy lindo, ese cuento es impactante. Es impactante, Para los sí, que sí. somos futboleros, doctor. les recomiendo la música de los domingos también. La música de los mi abuelos, lo vamos a La tener en música cuenta de también. los Porque Voy a domingos. anotar. Sí, es un tiene gran muchísimos cuento. cuentos. ¿Cómo? Tiene muchísimos cuentos, sí. Sí, muchos. Y la música de los domingos
fue un cuento que se entregó cuando hicieron el plan para entregar gratuitamente algunos cuentos en las canchas de fútbol. Claro. Cuento, bueno, Tenemos justamente poca- de Abelardo Castillo, y tiene que ver No con se la radio y el escuchaba fútbol y los... bien. No, tenemos poca señal. El invitado Sí, está bueno, ansioso en participar. Ahora, Claro. después lo vamos a presentar. De hecho, Hecker tiene, el año pasado, editó un libro sobre el arte de escribir, que se llama La trastienda de la escritura, y de hecho se lo incluimos en la bibliografía, se lo mandé en PDF. No sé si alguno pudo hojearlo un poquito, pero se los recomiendo porque es una colección de toda la sabiduría de ella durante tantos años enseñando a escribir, así que es muy valioso. Bueno, vamos a arrancar con este decálogo y después quiero que compartamos la idea y que me digan si han vivido esto, ¿no? ¿Qué les ha parecido? ¿Sí? En su breve carrera ahora de narradores, de cuentistas, ¿qué les ha parecido el decálogo? Bueno, el primer punto dice, las ganas de escribir vienen escribiendo, ¿sí? Es inútil esperar el instante perfecto en que todos los problemas han desaparecido y solo existe el deseo compulsivo de escribir. Ese instante no existe, ¿sí? Ese instante no existe. En general, uno se sienta a escribir venciendo cierta resistencia. Salir del estado de ocio no es natural, ¿sí? Señala Hecker. Uno oficia ciertos ritos dilatorios, uno por fin, con cierta cautela, escribe. Y en algún momento, uno tal vez descubre que está sumergido hasta los pelos, que todos los problemas han desaparecido y que no existe otra cosa que el deseo compulsivo de escribir. Bueno, este primer mandamiento, si se puede llamar, hace referencia a sentarse a escribir, ¿sí? Que a veces es lo más difícil porque es el inicio de todo, ¿sí? Y generar la importancia del hábito de la lectura, también de la escritura, ¿sí? Para ir mejorando poco a poco en el oficio de escritor, ¿sí? ¿A ustedes les ha costado sentarse a escribir, enfrentarse a la página en blanco? Como señala Hecker, que dice, las ganas de escribir vienen escribiendo, ¿no? Cuanto más escribimos, más vamos a tener ideas creativas, ¿no? Si dejamos de escribir, bueno, la imaginación se resiente un poco, ¿no? Yo, personalmente, pese a que en este género es la primera vez que incursioné, cuando me sentaba a escribir, dejaba que los pensamientos fluyeran naturalmente y eso no me ocasionaba dificultad, fluían. O sea, a mí no me costó desde ese punto de vista. Y eso que es la primera vez que hago, porque yo siempre escribí poesía, nunca cuento. Claro, es un formato bastante distinto. ¿Alguien más? Tenemos un mensaje en el chat. Mica, ¿lo podés leer si lo ves? Sí. Estás más. De estudio jurídico BIF, que bueno, no sé quién es, pero bueno, dice, sí, sentarme a escribir me cuesta, pero cuando arranco a hacerlo fluye. Claro, porque la profesión nos marca ser urgente. Sabrina, bueno, doctora Sabrina, sí. Sí, por favor, la doctora, saludos también. Ahora está viendo también la doctora Sosa, la saludamos. Sí. La doctora Coronelo, el doctor Matías también, ¿cómo están? Que no nos había visto por el chat, ahí estamos, bien. Bueno, seguimos, si les parece. El segundo punto es, la primera versión de un texto es solo un mal necesario, ¿sí? Suele estar bien lejos de aquello completo e intenso que uno difusamente ha concebido. Corregir no es otra cosa que ir encontrando a Moisés dentro del bloque de mármol. Aquí destaca la importancia de la corrección, ¿sí? Algo elemental y muchas veces olvidado, el valor de la corrección es importantísimo, ¿sí? Esto de último lo agrego yo como un dato importante a la hora de pensar la escritura creativa, no solo como un acto espontáneo, ¿sí? Porque no, el espontáneo no tiene nada, tenemos que sentarnos a escribir, quizás sí la primera idea, ¿no? Nos salga de un tirón, pero van a ser, en cuanto a cantidad de las veces, las menos, ¿sí? Por eso, cuando dice la primera versión de un texto es solo un mal necesario, quiere decir que ese mal necesario es necesario para que nosotros, a partir de ahí, de esa base que escribimos nuestra primera versión, lleguemos al final a nuestra versión que más nos cierre, ¿sí? Por eso siempre destacamos la importancia de la corrección, ¿sí? Porque a medida que empezamos a corregir, podemos encontrar nuevos caminos, hasta podemos cambiar el nombre a los personajes, o podemos encontrar algunos errores gramaticales también, de coherencia narrativa, ¿sí? Por eso siempre es importante recuperar el valor de la corrección, ¿sí? Hay que acostumbrarse a corregir, ¿sí? Corrigen generalmente los cuentos, les dan versiones, relecturas.
A mí justamente me sorprendió porque yo pensé que una vez que escribía el cuento estaba, pero no. Después a lo mejor dejé pasar 2 días o 3 días, volver, y siempre, increíblemente, tuve algo que modificar, sea un concepto, un sinónimo, un signo de puntuación. Lo que sí, y esto sí lo habíamos conversado por mail, sigo con las dudas con respecto a los diálogos. Sí. Eso, sigo con las dudas. Lamentablemente leí la consigna 5, pero las dudas siguen. Ahora lo vamos a evacuar, vamos a analizar los diálogos también. Había un comentario en el chat. El reposo del cuento, sí. Hacía referencia al reposo del cuento. Sí, es una unidad que está, un tema que está en la última unidad del programa. Claro, el reposo del cuento es muy importante, sí, me alegro que le haya servido porque, claro, tenemos que dejar descansar a veces la creación, ¿no? Para verla con otros ojos, porque en el medio de la creación literaria estamos tan imbuidos, ¿sí?, en la obra, en pensar, en imaginar, que no alcanzamos después a ver los errores, ¿sí?, de coherencia. Entonces, si hay que separarnos emocionalmente de nuestra obra, ¿sí? La dejamos en el cajón, bueno, en este caso ya nadie escribe a mano, ¿no? Es todo por computadora. La dejamos descansar y después de un mes o un par de semanas vamos a poder agregarle muchos elementos a ese cuento. Va a ser enriquecedor, ¿sí? Por eso el reposo del cuento es muy importante, que está en lo que señalaba la autora Samaniego. Y la autora Chirino quería comentar algo, vi que había levantado la mano, pero no sé que lo escuchamos con el audio. Tiene problemas con el audio, me parece, ¿no? Sí, igual acá escribió la doctora y puso en particular, hubiera seguido corrigiendo el cuento más veces, cada vez que lo leo lo modifico. Y eso pasa a veces, cuando en el apuro, nosotros estamos acostumbrados a escribir apurados con los escritos, y sacar todo así de las papas, así rápido. Entonces esto, dejarlo en reposo, modificarlo y mejorarlo, también nos va a ayudar también a nuestra profesión. Sí, es muy importante ponerlo en práctica, ¿no? No tener miedo a olvidarse por ahí del cuento, ¿no? Siempre hay que volver, verlo con otros ojos, eso es lo que permite el tiempo, ¿no? En todos los órdenes de la vida, ¿no? Pero en la creación literaria es muy importante porque podemos analizar en frío lo que escribimos, ¿sí? Es muy importante eso. Bueno, vamos a seguir, ya nos queda poquito, y después va a continuar Mica. El tercer punto es, en literatura no existen sinónimos ni equivalencias. No es lo mismo un rostro que una cara, que una jeta, ¿sí? ¿Esto a qué hace referencia? A los diferentes registros que puede tener un personaje, ¿sí? Si es un personaje culto, bueno, no va a decir jeta, ¿no? Va a decir rostro, ¿sí? Mica se ríe. ¿No? Por ejemplo, en lugar de, si es un personaje culto, ahí dice cristal, en vez de vidrio, ¿no? Bueno, pero ese registro tenemos que tenerlo en cuenta y analizar quién lo dice, para darle más verosimilitud al personaje, ¿sí? O para darle más fuerza a lo que nosotros queremos decir, ¿sí? Por ejemplo, un político se puede referir de manera despectiva a un país, ¿no? Pero no lo llama por el nombre del país oficial, pero lo llama por otro nombre despectivo, ¿no? Peyorativo, ¿sí? Eso por ahí le da más fuerza al personaje porque la gente no es políticamente correcta cuando habla, ¿sí? Entonces nuestros personajes tienen que tener esa parte de humanidad, hay que darle humanidad, ¿sí? El personaje respira, el personaje siente, ¿sí? El personaje puede estornudar, fuma un cigarrillo, etc., ¿no? Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Respecto a esto quería preguntarles si tienen alguna duda en cuanto a la creación del personaje, si les cuesta darle verosimilitud al personaje, ya que tiene correlación con el punto de Hecker. Prenden el audio y preguntan, no hay ningún problema. Yo no he tenido, a mí no se me han planteado dudas con los personajes. En ese aspecto no. En lo que respecta a mí, no sé otra persona. A ver, ¿alguien más? Si no, continuamos. Depende del personaje también, ¿no? De cómo va a hablar y cómo va a ser, que va a decir jeta o va a decir cara o va a decir rostro, como va a decir rojo, colorado, depende lo que quieras narrar, ¿no? Si va a ser más comercial o no. También tener en cuenta la profesión o el oficio o el trabajo del personaje, o es un niño, ¿no? Y un niño por ahí no va a tener palabras cultas y está hablando como si fuera Shakespeare, no tiene nada. Es esa coherencia. Bueno, continuamos entonces, sí.
Aferrarse a una frase o a una palabra simplemente porque ha salido así del alma es por lo menos un riesgo, ¿sí? El alma a veces dicta obviedades. Acá se refiere a Hecker a que no tenemos que confiar en nuestra primera escritura, ¿sí? En lo espontáneo, ¿sí? Porque la escritura no es espontánea, ¿sí? De ahí la importancia del reposo del cuento, ¿sí? Para volver a leerlo y enriquecer al texto con nuevas ideas, con nuevos giros narrativos que se nos ocurren naturalmente, ¿sí? Si estamos dentro de la historia, esas ideas van a fluir naturalmente, como supongo que ya les ha pasado en la escritura de esos cuentos, ¿no? Bueno, dice, en filosofía de la composición, que ese es un texto que también les dimos para leer, de Poe, cuenta que durante la escritura de su poema El Cuervo, decidió que necesitaba un animal parlante para que repitiera el leitmotiv al final de cada estrofa, ¿no? Un leitmotiv, ¿no? En el caso del Cuervo es Nevermore, ¿no? Nunca más, nunca más. ¿Se acuerdan del cuento de Poe? Bueno, dice, y naturalmente el primer animal que se le cruzó fue el loro, ¿sí? Esto está muy vinculado con lo que venimos charlando. A veces conviene sacrificar al loro, dice Hecker, ¿no? Muy sabiamente. Claro, a Poe, un genio, lo primero que se le ocurre cuando estaba haciendo el poema fue un loro, ¿sí? Un animal parlante. Y el animal parlante que primero se te ocurre, ¿cuál es? El perro, ¿no? Porque no habla. El loro, ¿no? Es el más cercano, ¿no? Y después lo suplantó con el cuervo, así que fíjense qué distinto hubiese sido un poema de corte gótico y obra maestra como es El Cuervo, el loro, ¿no? La fuerza narrativa hubiese sido, y poética hubiese sido completamente distinta, ¿no? Hubiese fracasado y no hubiese perdonado la historia como una obra maestra, ¿no? Seguimos por el punto 4, si no hay preguntas, si no, charlamos y analizamos, no hay problema, ¿eh? Bueno, vamos por el punto 4. Ni la espontaneidad ni la velocidad son valores en literatura. Tantear, tachar, descubrir nuevas posibilidades, equivocarse tantas veces como haga falta. Esto es muy importante, porque a veces tenemos la obsesión de escribir y que ya está, que está perfecto, que no le hace falta más nada y que es lo mejor que se ha escrito en la vida, ¿no? La ansiedad, somos ansiosos. Exactamente, tenemos que luchar contra ese ego que es necesario tenerlo para escribir, pero para tener la seguridad y la confianza al escribir, ¿no? Porque eso es otro tema también. Algunos dicen, bueno, pero esto lo va a leer alguien, ¿no? Y por ahí tienen ciertos miedos, o tratan de ser demasiado políticamente correctos, ¿no? Hay que ser fiel a la idea que se nos ocurre, ¿no? Pero esto está muy vinculado con releer, ¿sí? Trabajar y trabajar el cuento. No hay que creer, bueno, listo, ya está. Terminé de escribir en una semana el cuento y listo, no. ¿Sí? Siempre tenemos que volver al cuento, trabajarlo, ¿sí? ¿Y trabajarlo qué significa? Encontrar nuevas posibilidades, fijarnos si es un cuento también, ¿no? Porque como hemos visto, ¿quién me puede explicar, a ver, la tesis sobre el cuento? Que ya los he cansado porque de la historia aparente y la historia oculta, ¿no? Porque a veces pensamos que es un cuento y puede ser ya una novela de la extensión, o un relato, o un microcuento, un microrelato. Exactamente. Poesía puede surgir. Claro, por eso tenemos que tener en cuenta que es un cuento, ¿no? La historia aparente y la historia oculta, que generalmente aparece hacia el final, ¿sí? Según la tesis del cuento de Piglia, y también podemos vincularla con la tesis que vimos, que nació en Estados Unidos, que es la teoría del iceberg, ¿no? El ganador del Nobel, Hemingway, que era periodista, le enseñaron en su profesión, su jefe, le dijo, bueno, pero vos tenés que, no le agregues tantas florituras, ¿sí? Tanto preciosismo a la literatura, ¿no? Tenés que ser conciso, porque esto es periodismo, ¿no? Bueno, y de allí salió la teoría del iceberg, que después se las enviamos para leer, que es otro punto para entender cómo se puede crear un cuento, ¿no? Porque una cosa es un final abierto, ¿no? Generalmente la teoría del iceberg tiene un final abierto, ¿sí? O un final que tiene una historia oculta, pero está demasiado ambigua, ¿no? Con pequeños detalles, como vimos también en Carver, ¿no? ¿Qué opinaban de los cuentos de Carver y de Hemingway, ya que estamos hablando? ¿Sí? Y los leyeron. ¿Alguien quiere compartir su idea? A veces los finales abiertos hacen que queramos más y queremos otro. Eso es lo que nos atrapa a veces al lector. En la primera charla que tuvimos del taller literario también hablábamos de los cuentos que ya empiezan con una bomba, que ya queremos saber más de qué se trata. Esos cuentos que ya inician con un titular, que lo hablamos en la primera clase, los que participaron, y que eso nos atrapa para seguir leyendo, sea el cuento corto o un cuento más extenso. Eso también. Claro, porque también
Claro, porque también tiene que ver con el efecto que queremos lograr, ¿no? Exacto. Si queremos un cuento que tenga múltiples interpretaciones, por ahí sí nos conviene valernos de la teoría del iceberg, ¿no? Ahora, si queremos un cuento más bien cerrado, y que sea, siempre un cuento puede tener varias interpretaciones, como hemos visto con el video de Cortázar, que lo habrán visto, que se los envié, respecto a Casa Tomada, ¿no? Las diferentes interpretaciones que le daba al cuento, la gente, el periodismo, la crítica y la opinión de él, que a él se le ocurrió de una pesadilla, ¿no? Y después, bueno, a partir de ahí empezaron a surgir diferentes interpretaciones políticas, sociales, psicológicas. Bueno, generalmente cuando nos apegamos firmemente a la teoría de Piglia del cuento, que es la historia aparente y la teoría oculta, es el cuento clásico, ¿sí? El cuento de Poe, de Maupassant, ¿sí? Que tiene generalmente un final cerrado de que, bueno, al final el asesino era tal, al final resulta que el tipo estaba en una trampa, ¿no? O nos revela siempre todo un contenido que no habíamos visto antes en el cuento. Y decíamos, bueno, pero esto es simplemente un dato anecdótico. Y no, y resulta que ese dato anecdótico, trivial, que aparentemente no tenía importancia, era la clave para comprender el final del cuento, ¿no? Distraer al Por eso lector. también... Claro, hay que ir dejando pistas, dice Claro, y sí. Manuel. Exactamente, sí, sí. Eso es lo que hemos aprendido. Y también lo vimos ya con la película Sexto Sentido, ¿no? Que se refleja bastante bien la situación del cuento clásico, ¿no? Que al final el tipo estaba muerto. Perdón, para los que no ven la película. Sí, tiramos un spoiler, perdón al que no la vio la película, pero me parece que acá Federico Guerra no la vio, por la cara. Pero bueno, no importa. Claro, y tenemos más mensajes en el chat, Mica. Sí, Mónica Mancha puso, y el texto del arma de Chekhov también, y mantener la estructura también es productivo, es decir, comienzo, desarrollo y final. Bueno, algo vamos a hablar después más adelante de eso, que a veces... Claro, está muy bien vinculado con lo que dice la doctora Magia, es el arma de Chekhov. Chekhov es un escritor ruso, era un escritor ruso muy famoso, sobre todo de cuentos, ¿sí? Sí. Bueno, y la teoría del arma dice, si vos en este caso, la teoría no la escribió en base a un cuento, pero se puede aplicar a un cuento tranquilamente como hacemos ahora. Pero la escribió pensando en una obra de teatro, ¿sí? Dice, bueno, si en la primera parte, ¿no? En el primer acto de la obra, ¿no? Hay una chimenea y arriba hay una escopeta. Bien. Que dice, en el segundo acto, según Chekhov, esa escopeta tiene que ser disparada, ¿sí? ¿Por qué? Para darle más verosimilitud al relato, ¿sí? Para que sea un artefacto perfecto, ¿sí? No podemos perder datos, ¿sí? Que no tengan que ver con el final del cuento, ¿sí? Es decir, no podemos agregar datos que no tengan que ver con el final del cuento. Eso es básicamente la teoría de Chekhov. O sea, si hay una escopeta, usarla en el segundo acto, ¿sí? Porque si no, el lector va a estar esperando. ¿Y pero por qué mencionó una escopeta? Algo va a pasar con esa escopeta. Y después, si al final no pasa nada con esa escopeta, bueno, evidentemente, la narración no va a tener la contundencia necesaria, ¿no? Exactamente, para no subestimar al lector de lo que está diciendo. Claro, muy bien la doctora. Sí, sí. Exacto, Sí. aún si son niños, porque a veces se piensa que para escribir para niños tiene que ser algo sin estructura, sin orden, y al contrario, es mucho más estructurado que para adultos. Y tiene una misma... Sabés los detalles. Exacto. Sabés los detalles, tanto, sí, sí, sí. Bueno, continuamos porque si no, Sí. no les voy a dar el tiempo. El tiempo es tirano, Vamos por puedo el- decir una frase... El tiempo es nada. Estamos bien, 5:30, estamos tranquilos. bien. Sí, estamos. El punto 5, vamos por el punto 5. Cuando se escribe, no hay que tenerles miedo a los sentimientos, pero tampoco hay que tenerle miedo a la lucidez. Uno tiene tan pocas cualidades que no veo razón para que se despoje de alguna de ellas para hacer literatura, ¿sí? Bueno, acá es bastante difuso lo que dice, bastante ambiguo, pero la primera interpretación que le encontré es que se destaca la importancia de escribir valiéndonos de nuestras experiencias, ¿sí? Porque dice, bueno, cuando se escribe no hay que tener miedo a los sentimientos. Esto es claro, ¿no? Dice, bueno, si yo tengo una historia de cualquier tipo, ¿sí? Las vivencias nuestras nos tienen que servir para escribir, ¿sí? No tenemos que tener miedo a decir, bueno, voy a usar esta experiencia que me pasó en tal lugar, pero tampoco la vas a poner exactamente, ¿no? Tampoco la vas a poner porque ya vas a perder la ficción.
¿sí? Va a ser una crónica. ¿Sí? Por ejemplo, bueno, yo fui de vacaciones a tal lado y quiero contar esa experiencia porque la pasé muy bien. Bueno, pero esa historia la tenés que disfrazar de literatura. Si querés escribir un cuento, tiene que ser ficción, ¿sí? Ficción narrativa breve. Por tanto, tenés que pensar en darle a esa historia el molde del cuento, de la historia aparente, de la historia oculta o de la tesis del iceberg, ¿sí? Tenés que darle el contorno de un cuento, ¿sí? De esa forma podemos aplicar nuestras vivencias a un cuento, ¿sí? Pero nadie se va a dar cuenta y decir, no, esto le pasó de verdad. Y no, pues por ahí es un cuento de ciencia ficción, pero que nació de una experiencia real, ¿sí? A eso se refiere Hecker. Y tampoco hay que traerle miedo a la lucidez, dice. Cuando dice lucidez se refiere generalmente a la imaginación, ¿sí? Si se te ocurre una idea buenísima, tenés que confiar en ella y escribirla, porque hasta que no la escribís, nunca vas a saber si es buena o no, ¿sí? Nunca vas a saber si es buena. También, porque eso... Exactamente. Y no copiarnos, si nos sale tener nuestra originalidad. Claro, porque a veces la idea inicial dice es mala, ¿no? Pero si no la escribís, no vas a saber si es mala, ¿sí? Exacto. O a lo mejor empezás a escribir con esa idea y después esa idea te lleva a otra y terminás escribiendo un buen cuento o no. Pero hasta que no lo escribas, no lo pases en el papel, no vas a poder saberlo. Eso es una buena recomendación. Pero no construye obras artísticas. Esto es lo que estamos hablando, ¿sí? Tajear un hecho, distorsionarlo, es lo que le estaba señalando recién, cambiarle o anularle alguna pieza, son atribuciones que un autor de ficciones puede tomarse sin ninguna culpa, ¿sí? No tenemos por qué ser fiel a la realidad, ¿sí? A un hecho verídico, ¿sí? Porque si no, escribiríamos periodismo, para eso está la crónica periodística, ¿sí? O la autobiografía también, ¿sí? Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ensayo, claro. Estamos escribiendo ficción, en narrativa breve, claro. No es el acontecimiento real al que debe serle fiel, justo señala Hecker, sino a la luz secreta que él descubrió en ese acontecimiento y lo tentó a escribir. Bueno, ¿qué es esa luz secreta que él descubrió en ese acontecimiento y lo tentó a escribir? ¿Qué nos tienta a escribir? ¿Qué es esa luz secreta? Esa luz secreta es la historia oculta, ¿sí? No es ni más ni menos que la historia oculta, lo que queríamos contar, ya sea un final abierto, un final cerrado, un cuento clásico, como hemos visto de Poe, o también los primeros cuentos que les mandamos para analizar la historia aparente y la historia oculta. ¿Se acuerdan habíamos visto a Bioy Casares también? Una serie de autores. En esos cuentos, de Arthur Conan Doyle, ¿sí? También en esos cuentos se veía muy claramente la historia aparente y la historia oculta. Después habrán visto la evolución de ese cuento, que apuesta a lo clásico, y su contraposición con el cuento moderno, como el de Hemingway, ¿no? Que es la tesis del iceberg, que queda todo más abierto, ¿no? Por ejemplo, el cuento que les mandé, que es de los dos soldados que habían estado en la guerra, y bueno, muchos me dijeron, bueno, pero acá yo no vi que estaban hablando de la guerra. ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda de ese cuento que me habían dicho, me habían comentado? Sí. Bueno, en ese caso, el final no estaba abierto, ¿sí? Quedó abierto, pero de alguna manera no quedó tan patente la idea del escritor, ¿no? Y ustedes me decían, bueno, pero acá no me di cuenta que hablaba de la guerra, ¿no? Por eso hay que tener cuidado a veces la forma que uno elige para escribir, ¿no? Por ejemplo, es un premio Nobel, ¿no? Pero tiene esa forma de escribir cuentos, y te puede gustar o no es que es un final inexistente. Eso tenemos que aclararlo también. Una cosa es un final abierto y otra cosa es un final inexistente. ¿Sí? Eso se aprende también de la lectura. Depende siempre del estilo del escritor, ¿no? Del estilo que nosotros queremos darle al cuento. Bueno, vamos con el punto 7. No hay que empezar un cuento, esto es importantísimo, ¿eh? Ya lo hemos visto también en el taller. No hay que empezar un cuento si no se sabe cómo va a terminar. ¿Sí? Jamás hay que empezar un cuento si no se sabe cómo va a terminar. Podemos empezar un borrador, ¿sí? Pero no el cuento en sí, que ya tenemos todo clarito y el final, ¿no? Tener la idea general. Exactamente, la idea global de la arquitectura del cuento, la estructura, claro, exactamente, los cimientos, eso tenemos que tenerlo claro. Por eso dice, no hay que empezar un cuento si no se sabe cómo va a terminar. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de ir de acá para allá, sin ton ni son, esperando que el final caiga del cielo.
Esto es una genialidad, la verdad, muy, muy lúcida Hecker, porque si no sabemos el final del cuento, vamos a perder tiempo y la historia no va a funcionar, ¿sí? Y vamos a terminar tirando la basura del cuento, y a lo mejor era una idea buenísima. Claro, acá nos dicen en el taller. Sí, acá el doctor Matías puso, yo voy cambiando igual y a veces inicio con una idea y termino con otra. Y eso nos pasa a todos en un montón de situaciones, hasta en el armado de una demanda, de un escrito, de una novela, de lo que sea. Vamos cambiando, pero vamos teniendo una idea, pero hay un tema acá, como bien dice el doctor, hay un tema que yo ya tengo en la cabeza armado. Hay un idea. Claro, bueno, ese tema tiene que estar directamente vinculado con el final. ¿Por qué? Porque como decía Cortázar, que también lo hemos visto en el taller, todo buen cuento empieza a desmoronar las defensas del lector ya desde la primera página. ¿Sí? Ya la primera, como en la película Sexto Sentido, por eso le decimos esa película. Por el principio termina lesionado el médico, Bruce Willis, y no te das cuenta que el tipo en ese tiroteo murió. En realidad no fue un tiroteo, un paciente lo hirió de muerte. No te das cuenta porque enseguida pasa a la vida después de eso, ¿no? Del tipo. Bueno, y en ese paralelo con otro registro que es el cinematográfico, acá estamos hablando del registro literario, pero se identifica igualmente como en la primera línea, ¿sí? Ya estaba el final, que es lo que señala Cortázar. Todo buen cuentista ya desde la primera página va desmoronando las defensas del lector para sorprenderlo con el final, ¿no? Generalmente tenemos que nunca nos tenemos que olvidar que somos lectores también, ¿sí? Antes de escritores. Entonces, bueno, ¿por qué leemos? ¿Qué nos gusta encontrar en un cuento? A mí me gustaría preguntarles ahora, a ustedes, ¿qué les gusta encontrar en un cuento? Y después, esa sensación que tienen, si la han encontrado en ese cuento, si la han hallado, ¿buscan replicarla en sus cuentos? Porque al fin de cuentas es eso lo que nos motiva a ser escritores, ¿o no? Escribir lo que nos gusta leer y lo que nos gustaría leer, eso es lo que nos motiva. Escribir lo que nos gusta. Exactamente. A ver, ¿alguien más? Bueno, Mica no, porque es la profesora. Estoy vetada, chicos, no puedo. Me corto el micrófono. Claro. Pero Si bueno, no animan a hablarlo, lo pueden escribir en el chat también, eso es la otra opción. Sí, sí. Perdón, ¿puedo intervenir? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora A mí Coronel, me gusta encontrar esta sorpresa de la que ustedes hablan y que uno a veces no la ve venir, no sabe para dónde va el cuento y es súper interesante. Yo les agradezco mucho porque la verdad es que aprendí un montón. En mi caso no lo pude plasmar en un cuento, la verdad es que no logré. Sí, lo veníamos siguiendo, sí, veníamos chingando la Al principio empecé muy entusiasmada, sí. Pero bueno, después me empezó a pasar la vida por encima y bueno, me parece que hay que dedicarle tiempo y esfuerzo cuando a uno no le sale naturalmente. Pero bueno, eso, la sorpresa es, ¿no? La sorpresa. Lo interesante. Bueno, a mí me pasa, sí, más que prendan el micrófono, hablen, no hay ningún problema, no se sientan cohibidos ni nada. Sí. ¿Se escucha bien? ¿Se me escucha? ¿Sí? Hola, ¿cómo están? Trato de escribir a veces para interrumpir, pero a mí, comparto esto, me gusta encontrar en el narrador, en una historia, en un cuento, empatía. En lo particular escribo y me gusta mucho la literatura infantil, que la uso en la profesión, y me gusta eso, encontrar, o que los niños encuentren en el narrador la empatía para poder transmitirles un montón de cosas que a veces ya son fuertes, pero desde ese lugar, yo también estuve, ellos puedan sentirse que a otro también les pasó. Bueno, lo que la doctora señala es muy importante, Sí. la empatía, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿cuáles son nuestros escritores favoritos? ¿No? Nuestros escritores favoritos son aquellos con los que nosotros sentimos empatía. Exacto. También. ¿Sí? Porque si no, bueno, este no me gusta, puede ser un genio, puede ser un premio Nobel, pero a mí me aburre o no me gusta. No te llega, ¿no? a veces sí. No te llega. Exactamente, y pasa como todo en la vida, ¿no? Con los gustos, pero la empatía es muy importante. ¿Y cómo se genera esa empatía? Bueno, tiene que ver con darle
a veces tiene que ver con el tipo de escritor, ¿no? Por ejemplo, puede ser un escritor de horror, no vamos a poner etiquetas tampoco, ¿no? Pero un escritor de horror, otro de realismo, por ejemplo, no es lo mismo Stephen King, ¿sí? Que Tolstoy, ¿no? El gigante ruso, ¿no? A mí me encantan los dos, pero son diferentes. Son distintos, ¿no? Y a veces a priori uno puede pensar que el público que lea a Stephen King más cultural o elitista, ¿no? Decir, bueno, los clásicos, ¿no? Los famosos clásicos de la literatura, ¿no? Pero sí, la empatía es muy importante, pero a veces no podemos ser universalmente empáticos, ¿no? Pues siempre va a haber alguien que va a leer algo y decir, bueno, no me identifico, ¿no? No sé si eso es exactamente también lo que decía la doctora con ser empático, ¿no? Con la empatía. Si quiere acá acotar algo más. Sí, ahí comentaba que el libro Los ojos del perro siberiano, no sé si alguien lo leyó, del autor Santana, o si me estoy equivocando el apellido, pido disculpas. No importa, lo importante son las obras, no los autores. Sí. Eso. No sé si lo leyeron, pero si no lo leyeron, es corto el libro, y para mí es un exponente de la empatía. En el libro termina siendo, y es la sorpresa también un poco, como el protagonista es el perro siberiano de la familia, que es el que observa toda la historia que va transcurriendo, con algunas situaciones bastante fuertes, pero es el único que los mira sin prejuicio, por eso Los ojos del perro siberiano. Así que bueno, a mí me marcó puntualmente como un exponente de la empatía ese texto. Y se lo recomiendo de paso. Muy buen ejemplo, es un muy buen ejemplo, porque lo que señala también tiene que ver con los personajes, ¿sí? Ahí el autor, el gran logro del autor es presentar una innovación a través del punto de vista, ¿sí? ¿Quién cuenta la historia? ¿No? ¿El perro cuenta la historia en este caso? No, el perro es un espectador, pero al final el autor hace referencia a que era el único que no veía con prejuicio, con enojo, con reproche, o con discriminación, porque habla mucho de la discriminación. Ajá, claro, también, sí. Toca el tema del HIV en un momento particular donde era todo un tema tabú. Mira, claro, objetivamente, bueno, un observador objetivo de lo que está pasando. Claro, vuelvo a lo mismo, porque el personaje también, el escritor, bueno, si está en el título Los ojos del perro siberiano es porque el perro evidentemente tiene una importancia notable en la obra, si no, no sería el título, ¿no? Pero también es importante, a veces hay otras historias o películas donde es el perro, ¿no? El que cuenta eso. Pero ahí no es este caso, ¿no? Como dijo la doctora, no era el caso. Pero eso le da otra perspectiva, ¿sí? A la narración. Y una cosa también que tiene de particular es que se llama así el libro y uno no descubre por qué se llama hasta el final, como también otro recurso, claro. ¿No? El título... Apuesta todo hacia el final, ¿no? Claro. El titular es importante en un cuento, el título, porque nos atrapa o nos da duda o decimos, ¿y esto de qué se trata? También es parte del cuento el título. Mismo en el cuento, ¿no? También el título a veces puede ser una explicación del final, como en este caso en la novela que señalaba la doctora. Acá o la como doctora... Perdón, ¿no? Como el cuento de Marcelo Di Marco, no sé si yo también me habían comentado. Me costó poner el nombre al cuento. Sí, acá la doctora Jimmy, otra participante del taller que puso, a mí me gusta encontrar que lo que esté leyendo sea inmersivo, que me sienta parte de la historia. Bueno, eso es fundamental también. Eso es fundamental y también tiene que ver... Nos metemos, nos zambullimos en la historia. Claro. Eso tiene que ver con elegir, si queremos lograr ese efecto de sumersión narrativa en un mundo de ficción, ¿no? Porque, ¿qué es la literatura? La literatura generalmente es una literatura de evasión, ¿sí? Es una evasión de la realidad la literatura, ¿sí? Bioy Casares, el escritor argentino, tiene una novela que se llama Plan de Evasión, su segunda novela. Excelente, muy buena. Muy parecida a La Invención de Morel, ¿no? Tiene algunos detalles parecidos, pero habla de la evasión, ¿no? Plan de evasión, ¿no? En definitiva, la literatura es una evasión
de la realidad, ¿no? El lector quiere evadirse de los noticieros, de todo lo que le rodea, y además es un arte, ¿no? Así que esa sumersión se logra muchas veces con el punto de vista, ¿sí? Porque el punto de vista podemos elegir, tenemos que tener mucho cuidado qué narrador vamos a elegir, ¿sí? Porque a veces el narrador en tercera persona puede ser muy distante, ¿sí? Pero depende de lo que queremos contar. Y a veces el narrador eso lo logramos muy, muy fácilmente con el narrador en primera persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque el narrador, como hemos visto también, el narrador en primera persona, ¿qué une? Une al protagonista y al narrador, ¿sí? Tiene esa ventaja fabulosa. Sí. Dice, bueno, yo me fui tal día, tal lado, y ya uno siente que está viviendo lo que vivió la persona, ¿no? ¿A ustedes qué más les gusta? ¿La narración en primera o en tercera persona? Después está la segunda que también la vi. Yo creo que Yo vamos a hacer el cuento. Nos Sí, doctora. está hablando, nos cruzamos, no sé Sí. quién está hablando. Micaela, la doctora Guerra. Doctora, sí hable, doctora Samaniego, sí. Sí. A mí en tercera persona me resulta más fácil escribirlo. Pero, por ejemplo, el que voy a mandar es en primera persona y mezclo también un poco con tercera, pero me resultó más difícil hacerlo de esa manera, pero me parece que llega más fácil. No sé, ni idea. Bueno, sí, ¿no? la narración en tercera persona es lo más objetivo, ¿no? Porque a veces, aunque el narrador, aunque sabemos que el narrador también es un personaje, como hemos visto en los videos de YouTube que están en el canal del CALS, aunque sabemos que el narrador en tercera persona puede describir, ¿sí? Puede describir la situación, es omnisciente generalmente, ¿no? En tercera persona, en cambio, en la primera persona es más limitado, ¿no? Porque no conoce todos los pensamientos de los personajes, ¿no? Y eso es una ventaja que tiene la tercera persona, ¿sí? Sabe todo. Por eso es más práctico utilizarlo para narrar las historias. Las novelas, generalmente, la mayoría están en tercera persona. Claro, tiene esa facilidad, Perdón, pero eso nos quita... Sí. No, sí, a mí me gustó mucho el cuento de Cortázar, el de la señorita Cora, cómo iba relatando cada personaje y que transmitía, digamos, su sentir cada personaje, y uno se iba dando cuenta que él iba relatando en función de cómo se expresaba. Fue muy lindo. Nunca había leído nada, no sé si hay mucho, digamos, de narrador múltiple. Yo el primer acercamiento que tuve me gustó mucho. Me alegro que, doctora, le haya gustado Cortázar, porque ahora en breve vamos a hacer algo, vamos a... Hay varios que le gustó Cortázar, así que me alegro, menos mal, y si no, digan que sí, porque... Este fue un cuento que también les mandé, porque surgió de una pregunta de alguno de los colegas en cuanto a, bueno, los tipos de narradores, ¿no? Y ya a veces habíamos visto, pero más específicamente, ¿no? Se puede contar el cuento de Señorita Cora, para los que no lo leyeron, se trata de un chico, ¿sí? Que está internado, ¿no? Y se enamora de la enfermera, ¿sí? Y también está la madre interviniendo a cada rato sobre protectora. Entonces, bueno, ¿quién comienza contando ese cuento? La madre, ¿sí? Y después pasa, no nos damos cuenta, se llama narración múltiple, ¿sí? Porque hay varios narradores, pero siempre en primera persona, ¿sí? Y cada uno pasa la narración de la madre al niño, del niño a la enfermera, de la enfermera al médico, del médico vuelve a la madre, ¿sí? Entonces hay un cambio constante de narradores, ¿sí? Que esa es la narración múltiple, en primera persona. Y a eso puede generar un cierto mareo, a veces si no les gusta ese tipo de narración, pero tiene una calidad notable en cuanto a la innovación, ¿no? Porque ese cuento Cortázar lo habrá escrito seguramente en la década del 60 o 70, ¿sí? Así que es importante tener en cuenta la intensidad y la tensión que puede darnos una narración múltiple o una narración en tercera persona o en primera, siempre en el contexto de la historia, ¿no? En ese caso, bueno, Cortázar lo pensó así. Bueno, para finalizar, vamos a ver los últimos puntos del decálogo de escritura de Hecker. Habíamos visto que no hay que empezar un cuento si no se sabe cómo va a terminar, ¿no? Eso es muy importante. ¿Por qué? Porque saber, esto lo anoté yo como un acápite, el saber el final del cuento nos va a enseñar cómo tenemos que escribir el cuento, ¿sí? ¿Qué pistas tenemos que dar? Vamos a poder
disimular mejor la historia oculta dentro de la historia aparente, ¿sí? Que esto es lo que habíamos aprendido siempre desde la primera clase, ¿no? Ya desde la teoría de Ricardo Piglia, ¿sí? La historia aparente y la historia oculta. ¿Y por qué? Como decía recién otro colega, las pistas, ¿no? ¿Y qué son las pistas? Son vasos comunicantes, ¿sí? Que comunican la historia aparente con la oculta, con detalles, ¿sí? Con detalles meramente que pueden parecer sin importancia, ¿no? Futiles, y al final terminan siendo lo que pasamos por alto, y por pasarlo por alto el escritor nos gana y nos sorprende, ¿no? Por a veces no es ansiosos nos intencional. ganan, porque queremos saber quién Claro. es o cómo termina. Claro. Exactamente. Porque eso es otro tema que tenemos que tener bien en cuenta cuando queremos escribir. Nosotros, por ahí para nosotros, no nos va a sorprender el final porque ya lo sabemos, ¿sí? Claro. Algunos escritores dicen, bueno, no, yo voy a escribir y no quiero saber cómo termina el cuento hasta el final, quiero darme cuenta yo de cómo termina, ¿no? Y al final, con eso, algunos escriben así, ¿eh? Y otros prefieren saber, como señala Hecker, como aconseja Hecker, el final, ¿no? Porque sabiendo el final vamos a poder armar mejor las frases y ocultar información, ¿sí? Siempre tenemos que ser ambiguos en el cuento, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hablar de lo que señalaba recién tu hermano Mica, Sí. Fede, el cuento de la fiesta ajena, que también se lo dimos para leer. Bueno, la fiesta ajena, la historia aparente, ¿cuál es? Una chica de 9 años que es hija de una sirvienta, ¿sí? Y esto de lo de sirvienta no lo decimos peyorativamente, sino porque la autora le llama sirvienta, no la llama ni empleada doméstica, no sé, porque también está pensado así, para darle mayor emotividad al cuento. Claro, exactamente. Bueno, dicen, no, y arranca el cuento, ¿no? La nena de 9 años va a una fiesta, por eso se llama la fiesta ajena, ¿sí? Es amiga de Luciana. Luciana es una niña también animada que ella, y es millonaria, ¿no? Es una chica de clase alta. ¿Y qué pasa? En la casa donde van, la madre trabaja limpiando la casa, ¿sí? Es la sirvienta, ¿sí? Bueno, y la invitan a la fiesta, ¿no? Y la madre no le gusta, no quiere que vaya a la fiesta porque hay un choque de sociedades, dice, no es tu lugar, ¿no? Bien, y la niña le dice, no, Luciana es mi amiga, Luciana es mi amiga, Luciana es mi amiga. Bueno, va a la fiesta, ¿no? La pasa re bien, hay un mono, sí, hay un mago que juega con un mono, ella la pasa re bien, pero conoce a una amiga de Luciana, que es la que cumple años, ¿sí? Esta niña, la hija de la sirvienta. Y dice, pero a vos no te conozco, yo conozco a todas las amigas de Luciana, y a vos no te conozco, vos no sos amiga de Luciana. Y la protagonista, la hija de la sirvienta, le replica, sí, yo soy amiga, vengo todos los días a hacer los deberes con ella, ¿no? Pero eso no es ser amigo, le dice la prima, ¿no? Que es la prima de Luciana que conoce a todas las amigas. Bueno, y ese punto ya tenemos un indicio, ¿no? Le dice, yo conozco a todas las amigas de Luciana, y vos no sos amiga de ella. Bueno, el segundo punto que es que en esa fiesta de cumpleaños, la madre de Luciana, la madre de la chica que cumple años, que es millonaria, a cada rato la solicita a esta chica, la hija de la sirvienta, para que le ayude en la cocina, para que le ayude a servir las gaseosas, para que le ayude a servir las porciones de torta, todo lo demás, ¿no? Claro, y uno como es escritor, o ya ha leído mucho de cuentos, o ya estamos entrenados, como están entrenados ustedes, te das cuenta que el escritor te está dejando pistas. ¿Por qué insiste tanto en que la hija de la sirvienta vaya a ayudarla a la cocina a la madre, ¿no? Con la torta, con la gaseosa. Y además, señala la autora, era la única que tenía autorización para entrar a la cocina. ¿Sí? La hija de la sirvienta. Y al final del cuento, bueno, vamos a contarlo, esa es la historia aparente, ¿no? Claro. La historia aparente, una niña va a la fiesta de cumpleaños y empieza a vivir todo eso, ¿no? Aparentemente no pasa nada, está pasando fenomenal la chica, ¿no? Está muy contenta con la fiesta, con el mago, con todo lo demás. Bien. Bueno, y al final, ¿qué pasa? Se despiden, ¿no? En la fiesta de cumpleaños, a los varones le dan un yo-yo, ¿sí? Y a las nenas le dan otro regalito, ¿no? En más femenino. ¿Y qué pasa? Le dice, bueno, llega el momento de ella.
de la hija de la sirvienta, que está la mamá también esperándola para regalo, ¿no? ¿Qué le va a dar? No le da el yo-yo, que se lo dio a los varones, y no le da tampoco el regalo que era para las nenas, ¿y qué le da? Saca plata. Saca 2 billetes. Y le dice, toma, esto te... ¿no? Entonces, ahí nos damos cuenta que la historia oculta emergió hacia el final, ¿sí? Que al final la madre tenía razón, ¿sí? Que todos la veían como la hija de la sirvienta. Claro. Paren un poco, chicos. Esperen un poco porque tenemos una interferencia. No, Sí. hay alguien que se está metiendo en el chat. Sí. Esperen un poco. Que estaba tratando de... Aguántame. Sí. Vic. Sí, esperá porque se está metiendo alguien en este taller que hace un quilombo y Mónica no la veo. Espera. Creo, doctor. Ahí tenemos. Recuperamos. Creo que ahí los pude eliminar. Me había pasado, ¿eh? No. Me había metido a alguien, sí. Eran chicos jovencitos. Sí, de todas maneras, no sé. Bueno. Tuvo que haber entrado por el anfitrión, Mica. Bueno. Sí. Ya pasó. Ya está. Ya bueno, pasó. habíamos visto ese análisis del cuento de la fiesta ajena, ¿le gustó? ¿Entendieron más o menos cuál es la historia aparente y la historia oculta, no? La historia aparente era la niña que quería ir a la fiesta y se siente amiga de Luciana, ¿no? Que era la chica de cumpleaños. Y la historia oculta era que ni Luciana, ni la familia, ni nadie la había invitado porque era amiga, ¿no? Siempre la vieron como la hija de la sirvienta. Y esa sorpresa final, con el billete, ¿sí? Le da 2 billetes, marca la historia oculta, ¿no? Eso para si alguien quiere comentar algo respecto al cuento, lo En charlamos realidad también. es lo que nos... Señala Hecker, una novela requiere una... Sí. Sí, Mica. No, que en realidad era lo que nos parecía, que la apariencia, que creíamos que era la amiga, eso es lo... Y lo que el personaje también quizás creía, porque ahí nos deja pensando si el personaje también pensaba que iba como amiga de la chica que cumplía. Claro, el personaje siempre se creyó amiga, le decía, es más, en un diálogo le dice, bueno, vos no sabés lo que tener amigos, Claro. ¿no? Y al final, bueno, se da cuenta que nunca la vio como amigo, ¿no? Exacto. Bueno, muy buena segmento, señala en el chat de la doctora. Sí, me alegro que le haya gustado, sí. Además se ve muy claramente la historia aparente y la historia oculta, ¿no? Por eso es importante leer a los maestros del cuento como Heck. Vamos para ir terminando con mi parte, con el punto 8. Una novela requiere una escritura y una estructura rigurosa como las de un cuento, ¿sí? Si tiene páginas grises, esos grises deben estar tan cargados de tensión como lo está en el Guernica de Picasso. Si no, son meramente un plomo, ¿sí? Esto quiere decir que no, ni siquiera en la novela, que es una obra más de largo aliento, no podemos permitirnos relleno, ¿sí? ¿Sí? Escritura de relleno, ¿no? Tiene que ser intenso. Y en el cuento mucho menos, ¿no? Claro. No podemos darnos el lujo de escribir ningún tipo de escritura de relleno o para alargar la historia, ¿no? A eso se refiere que lo compara, y si son grises, dice, bueno, que sean como el gris de Guernica de Picasso, que es un cuadro en blanco y negro, ¿no? Y con una escala de grises, ¿sí? Esos grises, bueno, se refiere, bueno, si vas a escribir grises, que sean en un sentido metafórico, lo señala, que sean en cuanto a emociones y situaciones tristes por ahí que pasan, ¿no? Pero no que sean algo de relleno, ¿sí? Bueno, por el punto 9, la inspiración no existe, eso también es importante, ¿sí? La inspiración no existe. Esto también está vinculado con lo que me enseñó la doctora Coronelo, que no es espontánea la literatura, ¿sí? No es algo que te va a salir de una, te vas a sentar y te va a caer la inspiración y vas a escribir 100 años de soledad, ¿no? Son meses y meses escribiendo, ¿sí? Sí. Muchos autores hoy escriben cuentos en una semana, pero al principio estaban 3, 4, 5 meses para darle el efecto deseado, ¿sí? Por eso la inspiración no existe, es todo trabajo, ir trabajando el cuento, y en eso se parece a las brujas, dice Hecker. Entonces, cuando las palabras parecen cantarle a uno en la oreja,
y siente que todo lo que está escribiendo tiene la música justa, el ritmo exacto, la atención precisa que debe tener, uno puede llamar a ese estado de privilegio como más le guste, ¿sí? Pero lo mejor es que suelte el freno y deje rodar la locura. Es hermoso, solo que no hay que creer que es el único estado en que se hace literatura, ¿sí? Te puede pasar que te sentás a escribir un cuento y te sale de una, ¿sí? Pero después igual vas a tener que corregir con semanas, por más que te haya salido la idea de una y escribiste los 5, 10, 15 páginas que necesitaste para escribir el cuento. Pero después lo vas a tener que corregir, que es otro tema, ¿sí? Pero no es la regla general esa, ¿sí? Sino la excepción, te puede pasar una vez en la vida, a veces dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si dependemos de eso, ¿qué señala Hecker? Que se corre el riesgo de no volver a escribir nunca más, ¿sí? Se corre el riesgo de no escribir más que una página en toda la vida, ¿sí? Eso lo tenemos que tener en cuenta. Bueno, ahora para terminar vamos con el punto 10. Hay que nutrirse de los credos y hay que aprender a dudar de ellos. No existen reglas universales para el oficio de escribir. Es uno mismo que a la larga, con verdades y mentiras propias y ajenas, va estableciendo sus propios ritos, va permitiéndose sus propias manías, va construyendo su propio credo. Esto, resumidas cuentas, viene a ser lo que a vos te sirva, está bien, ¿sí? Tu forma de escribir, si vos te funciona, perfecto, ¿sí? Eso es básicamente lo que señala Hecker. Bueno, terminé. Mica. Pero pregunten, ¿sí? Porque la idea nuestra también, además de nuestra sección, era poder intercambiar ideas con ustedes. Si no, si van surgiendo preguntas al final, igualmente van a poder hacerlo escritas o lo que quieran compartir. Y bueno, acá vamos a empezar esta sección, va a ser de efemérides, en realidad, la primera parte del doctor Isaac, que fue un poco la teoría de cómo hacer un cuento, y un poco de repaso también de todas las clases anteriores, y de los que no vieron las clases subidas en YouTube también, tanto del doctor como mía, para que puedan ver, sí, que hay las clases en el canal de YouTube del CALS. Y esta sección de efemérides traemos a cuento, justamente, porque la semana pasada hubo varios hechos que vamos a traer a colación acá al taller literario. Una de ellas fue nuestro día, así que feliz día a todos, primero, y a todas, que bueno, fue el sábado nuestro día. Pero al margen de eso, la semana pasada cumplió años un gran escritor, y antes de nombrarlo voy a presentarlo con un cuento, y a ver si van adivinando, también vamos a darle pistas. 106 años cumplió, un 26 de agosto, de 1914. El diario a diario. Un señor toma el tranvía después de comprar el diario y ponérselo bajo el brazo. Media hora más tarde, desciende con el mismo diario bajo el mismo brazo. Pero ya no es el mismo diario. Ahora es un montón de hojas impresas que el señor abandona en un banco de plaza. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que un muchacho lo ve, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Apenas queda solo en el banco, el montón de hojas impresas se convierte otra vez en un diario, hasta que una anciana lo encuentra, lo lee y lo deja convertido en un montón de hojas impresas. Luego se lo lleva a su casa, y en el camino lo usa para empaquetar medio kilo de acelgas, que es para lo que sirven los diarios, después de estas excitantes metamorfosis. ¿Y quién escribió este cuento? A ver si pueden adivinar, o ya están, es un microcuento, un microrelato. Exacto, muy bien, vamos a darle un premio al final del taller a la doctora de Estudios Jurídicos, BIF, que no me acuerdo haga su nombre, Julio Cortázar. Julio Cortázar cumplió apenas 106 años, muy joven, y elegí un cuento, tiene muchísimos, pero este fue un microcuento. Ya en la primera charla leímos un cuento que se llama El reloj, que también es muy interesante, tiene cuentos muy cortitos, están interesantes. Vecino de Banfield, nació en Bélgica, y bueno, un gran escritor que hubo
lo que hablamos recién con Casa Tomada, si no lo leyeron, era muy largo para leerlo acá en la clase, pero interesante para que lo vayan buscando. En 1963 escribió Rayuela. Y esto de que hablamos de la estructura, que es importante tener lo que es el inicio, el desarrollo y el final, acá Cortázar tiró todo al tablero y dijo no. ¿Por qué se hizo famoso Rayuela, una obra clásica? Porque rompió la estructura tradicional, justamente de inicio, desarrollo y final. Dijo, yo voy a hacer algo distinto. O eso interpretamos nosotros. ¿Por qué se llama Rayuela? Justamente porque cambió ese género. Y se pueden leer de dos formas, o en dos direcciones este cuento. Un orden correlativo, de principio, o sea, de principio a fin, del primer capítulo al último, o en diferentes capítulos, salteando, y se puede leer. Entonces, eso es lo que cambió la estructura y por qué se hizo conocido y por qué es un clásico justamente Rayuela. Así que lo recomiendo, es un librito, bueno, interesante para leerlo, bastante gordito, pero lo que tiene capítulos con palabras inventadas, acá muy bien como dice Federico Guerra, el licenciado, porque justamente es lo que cambió el paradigma de lo que es la estructura del cuento. Vamos a darle la bienvenida a la doctora María Victoria Lorenz, presidente del Colegio de Abogados de Loma de Zamora, así que si quiere le vamos a dar la palabra cuando guste. Entonces, esto es lo que tiene Cortázar justamente, que cambió el paradigma, así que muchas veces seguir la intuición y ser creativos, porque, ¿por qué no?, para cambiar el cuento, y ahí rompemos un montón de esquemas. También Cortázar, viviendo en Banfield, escribió algo muy interesante, que nos dice que ese Banfield era ese tipo de barrio que tantas veces encuentras en las palabras de los tangos. No es el suburbio de la ciudad de Buenos Aires, pero es un poco el metasuburbio, el suburbio que le sigue. O sea, calles no pavimentadas, por donde en mi infancia había mucha gente que todavía andaba a caballo. Por ejemplo, el lechero que nos traía la leche a caballo, y la circulación de mercadería que se hacía con carretas. Estamos hablando, bueno, de hace ya un tiempo atrás. Pero lo que tiene también Cortázar, que escribió, y esto nos vamos a ir adentrando a otra efeméride que cumplió la semana pasada, años, escribió Torito, es un cuento que él relata que escucha de la radio una pelea de boxeo. ¿Y por qué lo traigo a cuento, justamente? Porque la semana pasada se cumplieron 100 años de la primera transmisión de radio, que fue un 27 de agosto de 1920. ¿Y por qué traigo la radio acá en el taller literario? Porque en la radio también tenemos otra forma de literatura. Nosotros pensamos que la literatura es un cuento, es una novela. La literatura la podemos encontrar en un programa de radio, en una nota periodística, en una prosa periodística, en otras nuevas formas de tecnología y de internet. Y en la radio, ¿qué tenemos? Los radioteatros. No sé si alguno ha vivido esta experiencia de escuchar radioteatros. Acá la doctora Greco me parece que no. En Radio Nacional están haciendo unos ciclos de radioteatro con, Alberto Migré fue uno de los grandes precursores justamente de radioteatro, y es otra forma de literatura. Si pueden buscar en internet, Alberto Migré tiene un montón de libros respecto a eso, libros de radioteatro. Entonces tenemos otra nueva literatura. Así que encontramos en un montón de aspectos lo que significa la radio. También tenemos a Alejandro Dolina. Así que es una nueva forma, y no encasillarnos que puede ser solamente en un cuento encontrarlo. Otra de las formas que tenemos nuevas ahora de tecnología, y esto es el ebook, que es justamente los libros digitales, que en un pequeño aparatito podemos guardar millones de libros y de cuentos y de novelas. Y esto es lo que nos lleva de la radio, que cumplimos 100 años, a tener un aparatito de estos, que yo lo adquirí ahora con la cuarentena, porque bueno, justamente para poder adquirir el conocimiento y un montón de libros que podemos encontrar en internet, y que es una gran herramienta para tenerlo. Así que la semana pasada, bueno, acá la doctora Mancha dice, si no recuerdo mal, ¿cuánto me costó El amor de Laura de Dolina? Exactamente. Tiene un montón una opereta, un montón de libros, que también es otra forma, una prosa muy,
característica de Dolina, así que también se los recomiendo para quienes también quieran conocer otros nuevos aspectos. Y hablando de lo que me costó el amor de Laura, también hay un libro con CD, porque exactamente, son libros, audiolibros también. Para los chicos, para los niños, tenemos también audiolibros, que también es otra forma de literatura para llegar a los niños y a las niñas. Y hablando de eso, tenemos un cuentito que les quiero leer, es un microcuento. En la primera charla también hablamos esto de lo que son los microcuentos, los microrelatos, que a veces son cuentitos como los de Cortázar, que no llegan a más de 10, 15 líneas, o menos aún. Hay cuentos que son de 5 líneas, aunque ustedes no lo puedan creer, que tienen un inicio, un desarrollo y un final. Y este es un cuentito que voy a dar la portada, para luego vamos a tener la entrevista, que va a dar una nota al licenciado Federico Guerra, que es periodista y escritor. Y vamos a darle la portada de este cuentito que... Sí. Así terminás. Deja que Sí, doctor. María Victoria Sí, los salude. perfecto. Así vos terminás con el cuento y yo me quedo hasta el final porque me encanta lo que están haciendo. Así perfecto. que le damos la palabra a la presidenta del colegio para que los salude por este emprendimiento. Así que Vicky, por favor. Sé que ¿Ahí me escuchan? Otra charla. Sí, ¿Ahí se doctora. escucha bien? Vamos, ¿Cómo doctora, están? Sí. ¿Cómo Hola. están todos? Qué lindo verlos, como siempre. Igualmente. La verdad que es un placer verlos. Sabía que hoy era la última clase, este taller literario, que con tanto orgullo hemos empezado a dar y a dictar en el colegio. Yo les quiero agradecer, Isaac, Micaela, porque la verdad que como colegio, sé que con Daniela Greco empezaron a armar todo esto, lo empezaron a idear. Quizás en su momento no sabíamos si esto iba a ser todo virtual, si Sí. íbamos a volver a la presencialidad, bueno, tantos interrogantes en su momento, pero lo importante es que se pudo concretar. Y lo lindo es que es un espacio distinto a lo que nosotros estamos acostumbrados los abogados a ver en el colegio o a ofrecer, y a quienes estamos muy metidos en la oferta académica del colegio y en todas las cuestiones que tienen que ver con la capacitación propia de nuestra profesión, estos espacios distintos nos permiten abrir mucho la mente, abrir mucho la cabeza, distraernos de lo cotidiano, pero darles también a nuestro propio trabajo otra mirada, otro punto de vista que es tan importante, porque la literatura, como digo yo, nos acompañó a cada uno de nosotros a lo largo de nuestra vida, nos seguirá acompañando. Nosotros hemos elegido una profesión en la que para nosotros leer es algo innato, es algo tan importante, es algo tan que hace a la esencia de cualquier abogado, que empezar a entender la literatura desde otros aspectos, desde otros lugares, y empezar a entender a esa literatura como complementaria al trabajo que hacemos, me parece que es algo muy loable. Así que haber iniciado este taller, haberlo concluido, y vuelvo a decir, y haberlo podido hacer en este contexto tan difícil, donde todos nosotros necesitamos un respiro y necesitamos un ámbito de contención y necesitamos estar relacionados, no merece más que una felicitación para quienes lo llevaron adelante, para quienes asistieron. Gracias primero Micaela, Isaac y Dani por haberlo concretado, pero gracias Micaela e Isaac por la idea, porque realmente cuando primero nos acercamos, cuando primero tuvimos el primer acercamiento a Isaac, que en su momento empezar a soñar con esto, creo que es un camino de ida para nosotros y que va a continuar como parte de nuestro colegio con muchísimo orgullo. Lo digo así con todo mi corazón. Creo que además de continuar este tipo de talleres, seguramente en otro momento vamos a tener la posibilidad de profundizar con mayor amplitud lo que estamos haciendo. Empezamos recién a dar los primeros pasitos en esto que para Dani o para mí son los primeros pasos, para Micaela y para Isaac hace mucho tiempo, pero creo que fue algo maravilloso y que va a seguir siéndolo. Así que quiero felicitarlos, y quiero más que felicitarlos, agradecerles, porque es un gran aporte para nuestro colegio, que nosotros siempre
somos más cerrados a lo nuestro. Entonces, que vengan a darnos esta oportunidad nos llena de satisfacción en momentos como este y siempre. Así que muchas gracias. Gracias por estar, los felicito a todos, les agradezco que estén presentes. Y no quiero hablar más porque me parece que lo más interesante acá es todo lo que estaba contando Micaela, así que me quedo a escucharlos. Bueno, gracias doctora Lorenzo por sus palabras, y gracias Dani también, porque bueno, confiaron en nosotros. Esto fue muy agradecidos además por todo el apoyo, tanto logístico y de contenidos. También nos han ayudado mucho la doctora Mónica Albene, también, bueno, la doctora Elena Rico, que fue la ideóloga, ¿no? La verdad, la que se le ocurrió la idea, nos reunió un día en el colegio, nos propuso hacer este taller, que fue un desafío para todos nosotros. Fue Daniela, y con el apoyo de la doctora Lorenzo, así que estamos más que agradecidos y muy contentos con todo el equipo de prensa, y también con el doctor Marcelo Fajone también, que siempre nos ha apoyado. Recuerdo cuando vino Daniela con esta idea, tenemos que hacer un taller literario. No era una idea, ya era imperativo, les voy a contar. Era imperativo absolutamente. Vamos a hacer un taller literario, porque no puede ser que en el colegio no haya un taller literario, porque están los chicos, porque los chicos lo van a hacer de manera perfecta y porque va a haber un montón de gente que le va a interesar. Y la verdad que no se equivocó en ese primer momento. No solo que no se equivocó, sino que me parece que han empezado a marcar un caminito o un rumbo que nos lleva como colegio a intervenir en otras áreas de nuestro conocimiento, que siempre, 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 siempre van a ser muy productivas para nuestro trabajo y para nuestra vida. Así que lo recuerdo perfectamente, cuando vino con ese tono imperativo a decir, acá se hace el curso. Y tenía razón, claramente. Ahora sí, muchas gracias a las dos. Nos han apoyado siempre, así que muy agradecidos. Además, los colegas también nos han dicho, se han mostrado sorprendidos, ¿sí? por la iniciativa cultural, ¿no? Del tipo literario, así que también estamos muy agradecidos a ellos que participan activamente, ¿sí? Y también nos han consultado muchos otros colegios, ¿no? Porque esto es exclusivo para matriculados del CAS, así que van a ver que ya nos van a copiar, van a ver que ya nos van a copiar, ya se van a unir, van a ver que vamos a marcar un rumbo, claramente. Esto no hay marcha atrás con esto, claro que es así. Bueno, esperemos que se venga la segunda parte, el taller literario. Obvio, lo decimos ahora acá en vivo, así aprovechamos, Isaac. Hay que poner fecha y ya está, esto es así. Para cerrar el contrato, claro. Claro, es así de simple. Claramente, es así de simple. Ponemos fecha y salimos adelante. Sí, ojalá, porque hay un montón de temas que vamos a tener y se pueden ampliar y se van a agregar un montón también de información, y eso está bueno. No termina. Seguro que sí. Así va a ser. Y para continuar con esto de literatura y de los buenos cuentos, vamos a darle pie al invitado, pero vamos a darle a la portada un titular que se llama Café Esquina, la poesía, y vamos a darle portada a lo que se viene. Así que atentos, atentos. Allá estoy frente a ella. Pido un café para mí. En jarrito, agrego. Una lágrima para ella. Con leche tibia, digo. La moza, desde unos metros, levanta el pulgar y dice, ya se lo sirvo. Y la miro. Y hablamos de lo que hicimos toda la mañana. Es que salimos temprano. Nos subimos al tren y al subte. Caminamos despacito. Hice de las calles de San Telmo un recorrido nuevo. Hace años que ando por ese barrio, pero esa mañana fue distinta. Fue nuestra mañana. Llegué a mi trabajo y firmé planillas. Ella me esperó impaciente. Y salí rápido. No quería que me esperara. Sé que su ira es capaz de todo. Apenas cruzamos la calle empedrada, entramos al Café La Poesía. Lugar de poetas y bohemios, que guarda en sus mesas ese aire tan de entonces de Buenos Aires. Miré apenas. Miré el diario y me di cuenta que su sonrisa era tan potente como ese sol tibio, que pedía permiso para colarse entre las sillas. Quedé tieso al verla, tan grande, con sus casi 3 años, a punto de tomar esa lágrima. Emma Celeste, suspiro. ¿Qué, papá?
y me mira, y tomamos nuestro café. Este relato obtuvo un diploma de reconocimiento por la Secretaría de Cultura, Comunicación y Relaciones Institucionales del municipio de Lomas de Zamora en el marco de concurso literario de microrelato. Y con esto le vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial que tenemos en el taller literario. Es un gusto tener la participación de otro profesional de otra área que nos va a abrir un mundo y nos va a contar su experiencia, que es el licenciado Federico Gastón Guerra, periodista, recibido a la Universidad de Lomas de Zamora, trabaja en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, y lo tenemos acá, así que te damos la bienvenida, Federico, y gracias por estar acá en nuestro taller literario. Puro nepotismo esto, ténganlo en cuenta. Quiero agregar que es mi hermano. ¿Qué es tu hermano? Claro, nepotismo puro y duro. Bueno, muchas gracias. Los estuve. Pero eso no quita la profesión, ¿no? No quita la profesión que es escritor, es historiador, también ha escrito libros de historia también, sí. Sí, Ya me gusta la también historia, me gusta bueno, yo soy licenciado en periodismo y después hice una diplomatura en periodismo agropecuario, justo hoy es el Día del Periodista Agropecuario, y trabajamos en el área de prensa del INTA, en comunicaciones hace muchos años, tuve un paso por Casa Rosada, por Presidencia de la Nación, fui consultor de prensa allí un tiempo, allá lejos y hace tiempo. Pero bueno, nos gusta escribir, por suerte trabajamos de nuestra profesión todos los días, que eso siempre es muy importante, escribimos para algunos periódicos, para revistas, el agro como trabajo y el resto del periodismo realmente como un gran gusto, ¿no? Hasta inclusive relatamos fútbol por ahí los fines de semana cuando se vaya esta pandemia, volveremos a lo que nos gusta. Bueno, y entre todo ese mundo, en definitiva de la comunicación, creo que de ahí tomamos mucho la fuerza y el impulso para escribir. Y escribir cuentitos como este. Este cuentito es muy, muy particular porque justamente es un concurso de microrelatos y lo que a mí más me cuesta es escribir corto, esa es la realidad. Por eso me sorprendió mucho cuando se dio esta posibilidad y esta chance, porque uno siempre quiere expresar mucho, ¿no?, en lo que escribe. Tanto, y me pasa mucho en las crónicas periodísticas que a veces hago. Ahora por ahí nos salva mucho, y esto es muy importante, por ahí el tema del continente y el contenido, ¿no? Porque claro, hoy los continentes, esos frascos donde nosotros vamos guardando nuestra información, son ilimitados. Digo, cuando yo recién empecé a escribir, a dar mis primeros pasos periodísticos, sobre todo trabajé muchos años en el diario La Unión, de Lomas de Zamora, muchísimos años, uno tenía que escribir según el papel que tenías. Digo, tenías un tramo de papel, una cajita, un pedacito de papel, ¿no? Hoy por ahí cuando te piden algún texto para algún portal digital y demás, allí el espacio es ilimitado. Por supuesto que uno no va a escribir indefinidamente, pero un párrafo más o un párrafo menos no hace a la cuestión. Los diarios tenían esto de encasillarte mucho más, ¿no? Que por ahí viene la crónica. Para no hacer esto tan desordenado, porque la verdad que los he escuchado y ya están muy en tema, y han charlado de distintos autores, escritores, yo fui tomando nota de algunas cosas por ahí en particular, tengo acá algunos libros para leer alguna cosa, pero no sé si llegaremos. Hay un tema que quería retomar, cómo empezar, fíjense a veces las vueltas, ¿no? Cómo empezar por un autor. A mí me gusta Borges, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cómo llego a Borges? Yo en realidad hace muchísimos años, cuando tenía 16, 17, 15, tal vez empecé a trabajar la historia de Turdera, que es el lugar donde vivo, y preparamos allí un trabajito, aquí le muestro la portada, un trabajito sobre la historia de Turdera, que se publicó allá cuando yo tenía 18 años, 19, con la Municipalidad de Lomas de Zamora. Historiando, buscando un poco la historia de mi lugar. Claro, hay que hablar, no había redes sociales, digo, esto nos tenemos que poner en contexto. Me doy con que Borges había sido un gran enamorado de esta zona, pero no solo de esta zona, sino particularmente de Turdera. Y escribió algunas novelas, algunas milongas. Va de memoria y por ahí me olvido, pero veláis, señores, la historia de los hermanos Iberra, hombres de amor y de guerra, en el peligro primeros, la flor de los cuchilleros, y ahora los tapa la tierra, ¿no? Y ese Iberra fatal, de quien los santos se apiaden, que en el puente de la vía mató a su hermano el ñato,
que debía más muertes que él, y así igualó los tantos. Eso es el sur, eso es Milonga de dos hermanos, el tango, poemas, milongas que escribió Borges vinculadas con esta zona. Entonces, claro, yo me encuentro con que había un escritor que a mí me hacía mucho ruido, que era Borges, cuando uno tenía 14, 15 años, que había escrito cosas no solo inspirado en Turdera, sino que además escribió contextualizando y nombrando a la ciudad, como el cuento La intrusa, por ejemplo, que por allí estoy leyendo, que del cuento La intrusa, de hecho, son los dos hermanos Iberra que se pelean por una mujer que traen de un prostíbulo de Morón, y se da una historia muy interesante, ¿no? Es un poco la historia de Caín que sigue matando a Abel, como dicen, ¿no? ¿Y ese es el cuento Sí. que te marcó? ¿Ese es un cuento que te marcó o hay otro? El contexto, ¿no? Ahí está bien la pregunta, un poco el contexto, digo, ¿cómo llego a Borges? Llego a Borges por Turdera, insólito. Digo, otros llegarían desde una mirada mucho más universal. ¿Cómo llego a Cortázar? Llego a Cortázar porque vivió en Banfield y porque en alguna entrevista nombra que estaba muy cerca de Temperley, ¿no? Es decir, cada uno puede llegar a su autor universal o no, en función de un contexto muy particular, y la puerta de entrada hacia Borges. Después ustedes me dirán, ¿te gusta todo Borges? No sé si me gusta todo Borges, no es fácil que te guste todo Borges, me parece a mí. Hay cuentos que son maravillosos, el cuento El Sur, ese Juan Dalman, que es él, que si no lo leyeron, realmente digo, léanlo, que se golpea la cabeza Dalman, el personaje, y se equivoca, da la sensación, no lo dice Borges, da la sensación que él iba hacia Drogué, toma equivocado el tren. Ah, termina en el sur. Claro, se equivoca de sur, baja en Turdera, porque en Temperley está este ramal que se bifurca. Como se había golpeado la cabeza y había empezado a quedar como ciego, con mucho dolor de cabeza, es decir, un Juan Dalman que es Borges, naturalmente. Sí, es muy autobiográfico ese relato, sí, muy es intenso. muy autobiográfico. Llega Sí. y se encuentra con unos parroquianos que le invitan a pelear y salen a la llanura, y ahí está, ¿no? Digo, ahí termina un cuento que queda abierto y que es maravilloso. Yo por ahí alguna vez escribí como alguna continuidad, le puse continuidad del malevo y escribí un cuentito, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Porque da la sensación que no gana Dalman. De lo que es el final abierto, ¿no? Totalmente abierto. Y muy intenso, y puede ser un final abierto y muy contundente, ¿no? Eso es un buen ejemplo. En Almirante Brown, en Adrogué, está la casa Borges. Totalmente, mirá, te voy a mostrar. Hay un libro. Frente a la plaza de Adrogué, ahí está la casa Borges, claro. Yo escribí para este libro, ahora les voy a contar. Decí, por favor. Por favor, a ver, quiero escuchar. No, bueno, y digamos, este libro es un libro que sacó el municipio, contando algunas historias. Yo le voy a leer un pedacito de un tramo, una suerte de crónica que incluyeron en este libro, que tuvieron la gentileza. Jorge Luis Borges, el escritor de Los senderos que se bifurcan. Ha sido Borges un enamorado de la zona sur. Sus obras siempre reflejaron estas tierras, donde ubicaba sus cuentos de malevo. Vaya este artículo como un humilde homenaje al creador de la LEF. Hablemos de esas milongas de compadres y caudillos. Yo no creo que corresponda a Drogué, sino a Palermo o a Turdera, como la famosa familia de los Iberra. Ese pequeño diálogo se da entre la desaparecida revista Sur Semanario y el escritor Jorge Luis Borges. Ha sido, sin duda alguna, este hombre de las letras, uno de los escritores más interesantes que hayan pasado por la literatura nacional. Cada cuento o línea de Borges tenía aroma a malevaje. Por esto, en el poema El Tango, no duda en calificar a nuestros compadritos como hombres del cuchillo y el coraje. Sigue el artículo. ¿Qué pasaba con Borges y el sur? Para Borges, Adrogué era el lugar donde él se perdía, era el lugar de los laberintos, era un parque, era su bosque, y Turdera, que está tan cerquita, era el malevaje. No digo que sea así, digo, es como él lo imaginaba. De hecho, Borges estuvo, la familia Iberra existió, yo llegué a hablar
con uno de los hermanos Iberra, Ricardo el Nene Iberra, hace ya muchos años, como 20 años, le hizo una entrevista, yo era muy chico y por ahí me quedé con ganas de preguntar mucho más, uno empezaba, digamos, a aprender a preguntar, y el Nene Iberra decía, bueno, estaban muy enojados con Borges, porque imagínense que los universalizó la peor manera, Claro. que nosotros estábamos con Facón, pero solo lo usamos para comer el asado. ¿No? Por ahí mentirosamente, no se sabe mucho de eso, pero estuvo con ellos y los vio y se cautivó. Y por supuesto que ni un hermano mató al otro, ni ninguna cuestión de esa, pero los mandó al frente absolutamente, y después inclusive hay una suerte de alter ego de los Iberra, que son los Nielsen, que también aparecen en distintos cuentos. Y por ahí vos, Isaac, también hablaste, yo hago así como una especie de cabalgata de algunos autores. Si los aburro, levantan la mano, corto y... Está muy interesante, continuar. Vos estabas hablando de Piglia, Ricardo Piglia de Adrogué, justamente, ¿no? Exactamente, Esta cabalgata sureña, y hablabas de esto de un poco mostrarte otra cara, y justamente Ricardo Piglia tiene los famosos diarios de Emilio Renzi, ¿no? Que es el mismo, que Piglia durante toda su vida fue haciendo un diario. Decime. No, el alter ego de Piglia, claro, sí, toda su vida fue escribiendo diarios, sí, exactamente. Exactamente, y ahí iba describiendo un poco esa trama de la escritura del propio Piglia. Respiración artificial, y la gama policial Piglia, que son maravillosos. Y Piglia además era un gran conocedor de Borges, ¿no? Les recomiendo que busquen, que en YouTube lo van a encontrar, hay unas clases magistrales que da Piglia ya un poco antes de morir sobre Borges, que son maravillosas. Ponen Piglia más Borges, y en Canal 7, en la televisión pública, que realmente la televisión pública ofrece esos buenos espectáculos, ¿no? Tantas veces. Sí. Bueno, y allí, digamos que está esta mirada del alter ego, un poco lo que hablábamos de Dalman, ¿no? De Borges con Dalman, bueno, Piglia lo hace con Emilio Renzi, que además están los libros, digo, de esos diarios se hicieron libros, y que realmente también vale la pena leerlos, porque es como esa otra vuelta detrás del espejo, justamente hablando de los espejos borgianos. Y cuando Micael hablaba de Cortázar y esta relación con Banfield, hay un cuento que se llama Los Venenos, donde también, entre otros cuentos, pero en Los Venenos, Cortázar habla muy claramente de nuestra zona sur, porque él habla de cuando era muy chiquito, que un tío lleva una máquina muy extraña, que era una máquina para matar hormigas, entonces empieza a contar cómo era esa infancia de Cortázar en Banfield. Y otro autor también, que es muy interesante, se los recomiendo, es Roberto Art. Roberto Art, ¿por qué lo traigo? En función a Temperley. En Los Siete Locos, si no lo leyeron, es una lectura densa. Ahí la veo la doctora Lorenzo, que me dice como sí, es una lectura que no es fácil, es una lectura del año 29, que realmente es muy profética la lectura, porque es una novela, la de Roberto Art, y Los Siete Locos, donde hablan de justamente una serie de locos, 7, que buscan una especie de revolución, sin saber que a los pocos meses de salir Los Siete Locos aparece la revolución de Uriburu, bueno, que lo saca a Irigoyen del poder, es decir, se rompe por primera vez en la Argentina el orden constitucional, esto que lamentablemente pasó a ser un deporte por muchos años hasta el 83, ¿no? Que se inaugura... Sí, claro, un precursor de la literatura argentina. De hecho, lo hemos estudiado como haciendo un paralelo con Borges, ¿no? Porque generalmente a Borges se lo tiene como la biblioteca, ¿sí? Como la erudición, y a Roberto Art como la calle, ¿no? Por ejemplo, más sociable. El jorobadito, ¿no? Leímos El jorobadito de Roberto Art por un lado, y por el otro, un cuento de Borges, ¿no? En las charlas, claro, bueno. Esa colación, en las charlas que subimos al canal de YouTube del Colegio de Abogados, se habla justamente un poco de Art y de Borges, y la contracara, cada uno de lo que era... La contracara, absolutamente. Los perfiles distintos, la contracara, perdón, me meto, pero sí, la contracara. Claramente, de uno y de otro, sí. Bueno, la primera novela de Arte, El juguete rabioso, que no es más que un tifuso, digamos. De hecho, a mí cuando leímos El jorobadito, la forma de narrar
tan caótica, ¿no? Del narrador, tan neurótica, ¿no? Del narrador que es un homicida. Es una réplica casi del mismo tono narrativo que usa un grande de la literatura argentina, Ernesto Sábato, en El túnel, ¿no? Y es fantástico como lo escribió. Claro, totalmente. Exactamente, y lo escribió en la década del 20, prácticamente, Jorge, como incluso antes, ¿no? Así que es muy importante. Y Art, disculpa que te Sí, adelante. Sí. Art tiene esta doble vara, que él era periodista y de los buenos, tenía una sección que eran las aguafuertes porteñas, claro, las pinturas de Buenos Aires. ¿Por qué se llamaban aguafuertes? Se llamaban aguafuertes porque el aguafuerte era una técnica que no se usa más, donde quedaba en el, digamos, en la chapa, muy marcada alguna letra, o digamos en las calles, las chapas de calles se hacían con la técnica del aguafuerte, ¿no? Entonces, lo que hacía Roberto Art era dejar muy marcada una mirada de Buenos Aires. No solo de Buenos Aires, también lo ha hecho en Sierra de la Ventana, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires, ha estado en España, ha estado en Europa, en Brasil, las aguafuertes de Roberto Art en el diario Crítica y en el diario El Mundo. Salían una vez por semana y cuando salían el diario tenía que duplicar la tirada. Bueno, pero por supuesto que era una época con la radio incipiente y por supuesto sin televisión. Bueno, allí Art, como ustedes bien cuentan, la antítesis de Borges, podemos decir, en ese tiempo, un tema me va llevando a otro, en esta catarata de cosas para contarles, estaba la famosa pelea literaria entre Florida y Boedo, ¿no? ¿De qué lado estás? Es decir, los escritores de Florida eran aquellos que se juntaban justamente sobre la calle Florida, en la confitería Richmond de Buenos Aires, que ahora hay una casa de zapatillas ahí, muy, muy bien, ¿eh? No, quedó al frente nada más de la Richmond, se juntaban allí autores como Borges, por ejemplo. ¿Cuál era la pelea literaria? Que eso es muy interesante para ustedes que están haciendo el taller literario, aunque se termina, pero para retomar como un disparador, ¿no? Florida y Boedo, es decir, Florida trabajaba la literatura por el placer de la literatura, Borges, es decir, la literatura por la literatura misma. Esto muy simplificado, por supuesto. ¿Qué era Boedo? Boedo era la literatura al servicio de lo social. ¿Dónde lo colocamos a Roberto Art? Es difícil, es difícil. Uno lo tiraría más para el lado de Boedo, naturalmente, donde podría estar Raúl González Tuñón, aquella poesía en prosa. Les recomiendo La calle del agujero en la media. Juancito Caminador, eche 20 centavos en la ranura si quiere ver la vida color de rosa. Digo, Raúl González Tuñón. También el hermano, Enrique, era un verdadero capo, pero Raúl González Tuñón tiene cosas muy interesantes. Bueno, allí estaba esta disputa literaria. Estaba la editorial Claridad por un lado y por el otro lado el Martín Fierro, ¿no? La revista Martín Fierro. Y desde ahí ellos hacían manifiestos, digo, era otro mundo, era otra época, década del 30, del 40, era otra Argentina naturalmente. Ni mejor ni peor, era una Argentina en todo caso más literaria, para mi gusto, por supuesto, en función de que no había mucho más medios de comunicación, insisto, una radio incipiente. Micaela lo contaba, Cortázar lo cuenta en El arte de narrar y en Torito, año 1923. Pelea Firpo Dempsey. En el año 1923 se da la primera transmisión deportiva en la radio de la historia, recién. Y recién, digamos, pasan muchos años para que la radio empiece a ser un poco la radio que conocemos ahora. Y de hecho, cuando lo es, con los radioteatros, el Teatro Palmolive del Aire, Chispazos de Tradición, el famoso Mamarrachito Mío, por allí alguno lo escuchó, en fin, los radioteatros son más tirados de la década del 40 en adelante. Es decir, teníamos una Argentina que leía muchísimo, ¿no? Que los diarios, por ejemplo, el diario Crítica, llegaba a vender 1 millón de ejemplares por día. Hoy cualquier diario papel no pasaría de los 10.000 ejemplares, haría una fiesta, digamos, ¿no? Con esto de la cuarta, la quinta, la sexta. Es decir, era una Argentina leída. Bueno, no fuimos lejos, sino un poco cuál es la reflexión, y ya que nos metimos en Florida y Boedo, esta mirada. Es decir, ¿desde dónde nos paramos para hacer literatura? Hacemos literatura desde la ficción pura y desde la literatura por el placer de leer y por el placer de escribir, o de alguna manera, si vos querés, el cuento que vos contabas de Hecker, de la fiesta ajena, hay una especie de denuncia ahí, digamos, hay una especie de denuncia social, o de pintura social, pero en la pintura también hay una denuncia social.
Digo, cuando uno edita, en esa edición pone una opinión. Exacto. Uno opina permanentemente, hacia un lado, hacia otro, ¿no? ¿Desde qué lugar? Desde la edición, desde lo que vas contando. Insisto, son miradas que se diferencian claramente, como yo les decía, Roberto Bart, periodismo y literatura. Es lo mismo, a ver, no, y son complementos, ¿no? Es decir, el periodista, lo diría García Márquez, si miente, aunque sea en el color de los ojos, aunque ahora es más difícil, pero digo, si uno miente, aunque sea en el color de los ojos, en una crónica, pierde. Porque, digamos, uno ahí tiene que llevar una enorme rigurosidad. Pero también García Márquez hizo relato de un náufrago a partir de un relato periodístico. Y es una maravilla, que también los invito a leer. Bueno, los invito a leer muchas cosas y por ahí el tiempo a veces no da, A ver, ¿no? tiempo. El relato de un náufrago es maravilloso, porque es una combinación perfecta entre, a ver, de la literatura al servicio del periodismo, ¿no? Yo por allí les grabé en su momento un pequeño videíto donde cuento la historia de una mujer que se llamó Irma Begno, y ya con esto cierro para no aburrirlos, más todavía, una mujer que se llamó Irma Begno. Irma Begno está considerada el primer policial internacional que ocurre en la Argentina, en la década del 10 de 1900. Era una mujer de la alta sociedad uruguaya, que le gustaba mucho el juego, y tenía muchas vinculaciones en Montevideo y en Uruguay con gente de la alta sociedad, secretarios de Estado, cercanos al presidente en ese momento de Uruguay. Una historia real, lo que les estoy contando. La cuestión es que ella hizo muchas inversiones, se manejaba muy bien con el dinero, pero tenía el vicio del juego, turf woman, como se decía en ese momento. Bueno, perdió muchísimo dinero, así como hizo ganar mucho dinero, también perdió, la buscaban en Uruguay, mucha gente, digamos, estaba a favor de ella, mucha otra no, se escapa. Irma Begno tenía una amiga que era monja en el Hospital Español de Temperley, que en ese momento tenía monjas de clausura, ¿no? En el año 10. No la atienden, la viene a buscar y no la atienden. Se escapa del Uruguay, llega en el famoso vapor de la Carrera, y de ahí se viene hasta Temperley, Turdera, no la atiende. Sobre las vías del Hospital Español, los que son de la zona, las vías del Hospital Español que cruzan Hipólito Yrigoyen, se pega un tiro y se suicida Irma Begno, que en realidad nunca se supo si la perseguían o se suicida. Queda allí como abierta la historia. Yo retomo esa historia, hago una crónica, yo creo que se la pasé a Micaela, después por ahí si les interesa, Sí, se las vamos Micaela les puede pasar el link. Y tiempo después, una escritora uruguaya escribe una novela sobre ese tema, es decir, de alguna manera, tomando la crónica y tomando la historia real, avanza y escribe una novela con mucha mirada real, pero desde la literatura. Y un poco sin querer, uno encuentra allí esa mirada de la crónica periodística, por un lado, con los detalles, caminar el lugar, imaginarse cómo es el lugar. Fue un gran escándalo de la época. El diario La Nación, la prensa le han dado portadas y portadas porque, imagínense, en el año 10 un escándalo como ese. La buscaba la Interpol. Tenía todos los elementos para hacerlo, todos, ¿no? Tenía todos los elementos para hacer un gran escándalo. Todos, no faltaba ninguno, y la búsqueda de Interpol, las pocas cosas que pasaban en el año 1910, hubo un gran cortejo fúnebre, es decir, fue una historia impresionante. Irma Begno se llama la protagonista. Bueno, y allí está esta mirada, ¿no? Digo, por un lado yo escribí alguna crónica, y después la escritora lo retoma como una novela corta, donde realmente se cuentan detalles un poco más literarios. ¿Qué es contar detalles un poco más literarios? Y hay cuestiones de vestimentas y demás que se describen, que es muy difícil de saber realmente si fue así, digo, queda la trama central. En la crónica periodística, si no se sabe, no se describe, no se cuenta aquello que no pasa, ¿no? Por ahí creo que ustedes lo decían, yo tomé nota por acá. Bueno, el tema de la realidad, digo, en la crónica, para escribir una crónica periodística, uno se va involucrando, digamos, en la historia, y cuando conoces bien cómo fue la historia, ahí la vas contando. La mirada literaria te da la posibilidad de ir descubriendo la trama más allá de conocer el final. Podés conocer el final, pero no la trama, digamos, ¿no? de cómo funciona. Así que un poco eran estas dos miradas que yo quería dejar, después me fui para varios lados, pero digo, la crónica periodística y la literatura, el periodismo y la literatura como complementos, pero que no son lo mismo naturalmente, pueden complementarse,
la literatura complementarse con datos periodísticos, el periodismo con una narración literaria, pero que no debe mentir datos, naturalmente. Y por otro lado, que les quede, si es que les puede quedar esta idea de cuando uno se pone a escribir literatura o periodismo. Pero ahora hablemos de literatura, ¿desde qué lugar? ¿No? Desde la literatura por la literatura misma, y no tiene nada que ver esto que sea una prosa o que sea un verso. Digo, uno puede hacer una prosa a lo González Tuñón, Claro. con mucha mirada descarnada de la sociedad, o puede escribir una novela simplemente con una ficción absoluta. Es decir, ¿de dónde me paro? ¿Desde la literatura por la literatura misma, o trabajo la literatura con una mirada más penetrante en lo social? Denuncio, cuento, edito. Es decir, cuando uno hace un recorte, ya ese solo recorte lo está haciendo en función de una opinión. Ya editar es opinar, ¿no? ¿Por qué estoy contando esa historia por sobre otra? Y en lo posible traten de que el relato les quede corto y no tan largo como me pasa a mí muchas veces. Hay un micro relato que dice que es uno de los más conocidos de Monterroso, ¿no? Cuando me desperté, el dinosaurio seguía ahí, ¿no? Después se abre un poco a esta mirada de lo que nos pasa. Muchas veces nos despertamos, Augusto Monterroso, ¿no? Es un micro relato, micro, que es el más famoso de todo. Cuando desperté, el dinosaurio todavía estaba ahí. Y nos pasa muchas veces, ¿no? Bueno, y más ahora, y más ahora. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias, Federico. Si alguien... Gracias, Federico. Sí, muy interesante la disertación. Sí. Si alguien quiere realizarle alguna pregunta o alguna duda que tuvieron del taller, Isaac, si querés compartir algo. Sí, finalmente nos queda agradecer tanto a la doctora Dorense por su participación, también a la doctora Diana Greco, a la doctora Mónica Levene por su apoyo logístico, a todos los que nos han acompañado durante estos 4 meses, los 6 videos de YouTube, las 15 consignas que hemos dado. Muchos han llegado a cumplir a las 15, así que los felicito. Si alguien quiere aprovechar, la doctora Chino se ríe porque muchas consignas, ¿no, doctora? Pero bueno, es la única forma de aprender. Es dice que sí, muchas consignas. Muy literario, ¿no? No se le escucha el audio a la doctora Chino. Si quiere agregarlo, doctora, no hay ningún problema, ¿no? No, que decía que Chirino es un apellido muy literario también, ¿no? Está en la vida de Juan Moreira, ¿no? Justamente está este Chirino que lo atraviesa el pobre de Juan Moreira ahí por los pagos de Navarro, ¿no? Claro, Samaniego también, hay varios apellidos. Claro, también. Sí, un favorista español, tal cual. Claro. Exacto. Suena a Evaristo Carriego, ¿no? Está muy bien. Bueno, sí. Sumamente interesante, la verdad que es muy interesante. Gracias, Federico. La verdad que meternos en estos temas, siempre yo llegué un poquito tarde, venía de otra reunión, meternos en estos temas siempre es tan lindo, de meterse ¿no? En no sale más. Poder escuchar y poder escuchar a los que saben aparte. La verdad que es maravilloso. Hay tanto para leer, nos corre siempre el tiempo. O sea, el defecto que tenemos los abogados es que nunca tenemos tiempo y tenemos que hacernos más tiempo para estas cosas que nos gustan, ¿no? Y aprovecharlas, porque hay tanto. Argentina es un país que ha dado lugar a muchos literatos muy, muy interesantes como para poder leer, así que tendríamos que hacernos más tiempo. Es una autocrítica que me hago, porque la verdad que uno se da cuenta de todo lo que hay para ver y para descubrir, y lo que sirve, ¿no? Porque además, cuando uno entra en la literatura, empieza a conocer las distintas realidades, distintas épocas, y también cómo ayuda eso a entender las problemáticas, por ahí muchas de las cuestiones actuales, ¿no? Me parece que eso está bárbaro. Así que, y la visión, lo último, ¿no? La visión de los escritores. Vos hablabas, Isaac, de la invención de Morel, y aquellos que por allí siguen las series, cuando fue tan famosa la serie Lost. La serie Lost es justamente, está basada en la invención de Morel de Bioy Casares, literalmente, era increíble, increíble. De hecho, hay una escena, uno de los personajes que está leyendo el diario, el libro de... Sí.
Que tanto exactamente. éxito tuvo, es una serie que tuvo muchísimo éxito en un momento, ¿no? Muchísimo, y con esa edad y con esa base, digamos, de Bioy Casares, por lo que usted decía, en función de los escritores argentinos que han dejado, digamos, estos legados Huella. inmensos, ¿no? Inmensos. Más allá de que hablábamos de Borges, no se puede creer como nunca le dieron el premio Nobel, seguramente por cuestiones políticas, y ahí, bueno, la política se metió Sí, fuertemente en yo la creo literatura. que Borges tiene un condimento político que hace a la esencia de nuestra Argentina, esa Claro. dualidad política, y me parece que ese encasillamiento por ahí es lo que seguramente ha hecho que Porque no la haya pregunta podido sería, tener si el fuera Nobel. por cuestiones políticas, ¿por qué a Borges no y a Vargas Llosa sí? Si fuera por cuestiones Sí, políticas, digo, ¿no? claro, absolutamente, absolutamente. Bueno, en Y fin. bueno, nada, y Roberto Arlt, imposible no pasar por las facultades sociales de la Universidad de Lomas y no conocer la literatura de Roberto Arlt, ¿no, Imposible, sí. Federico? Sí, ¿te tocó pasar por ahí? Sí. No, pero conozco muy de cerca, no he estudiado en sociales, pero conozco Si los conoces claramente a muy los de profes cerca. de periodismo y literatura, ya lo dijiste todo. Por supuesto, por eso lo marco, porque A cuando hablan de Gabriel, ¿no? hablan de sociales de Lomas, sin Claro, dudarlo. totalmente. Bueno. Fue en esa época que llegamos a trabajar en Casa Rosada que les contaba, ¿no? Claro, claro, Tiene que ver claro. con esa Bueno, Bueno, volviendo también se forma, ¿no? a Roberto Arlt, un dato muy importante es que murió joven, ¿sí? Murió con 42, 43 años de edad. Sí, muy joven, muy joven. Sí, nació con el Por principio del siglo en 1900 y murió en el 43. Por esto le produjo de ser un poco olvidado, ¿no? Por la literatura argentina, que después se lo retomaron Julio Cortázar, ¿sí? Exacto, sí. Retomaron Claro, no llega su a conocer legado. el peronismo, Roberto Arlt. No llega, Reivindicaron, Claro. ¿no? sí, una Igual que reivindicación. Scalabrini, ¿no? Sin embargo, el peronismo lo toma, ¿no? A Roberto Sí, Arlt claro. en sus conceptos. Bueno, Pero Scalabrini bueno. Ortiz tampoco llega, ¿no? A conocer el peronismo. Y es mencionado permanentemente también. Claro, que ahí también, bueno, hay otro autor bastante olvidado, que es Scalabrini Ortiz, que si algún día tienen ganas de leer, después de que leen todo esto, El hombre que está solo y espera, que es el Maravilloso. hombre de Corrientes y Esmeralda. En realidad está tomado El hombre que está solo y espera de Scalabrini Ortiz como el primer tratado sociológico nacional, de alguna manera, donde hace una mirada, que es un poco esta mirada que nos hacemos siempre, que finalmente ganaron los unitarios, naturalmente, digo, hay que decirlo, digámoslo de una vez, ganaron los unitarios, y él decía, claro. ¿no?, que si se resfría un hombre de Corrientes y Esmeralda, estornuda a una persona de Santiago del Estero, ¿no? Naturalmente. Entre otros conceptos que da, digo, esta mirada. ¿Cómo pasan los años y sigue teniendo vigencia, ¿no? ¿Cómo cada pasan vez los más. años y sigue teniendo vigencia cada vez más palabras de hace tanto tiempo atrás, ¿no? Sí, conceptos, ¿no? Claro. Claro. Sí, se profundizan y bueno, no, ahí no tenemos como esa mirada federal, que mucha culpa tiene nuestra profesión en función de los medios de comunicación, la mirada a veces tan centralista. La última cosa que les cuento, yo por mi trabajo en el INTA, bueno, la última de la última. Yo por lo mi estoy trabajo, entreteniendo, me hago cargo. No, digo, por mi trabajo me ha tocado viajar mucho por el país con el INTA y demás, y siempre me pasaba a preguntarme esto, estábamos, no sé, cosas literales, en San Pedro, Jujuy, en Ushuaia o en La Pampa, era levantarse y enterarse que había un paro en la línea D de subte. Y yo decía, ¿qué le puede importar al tipo que vive acá, en Posadas, en Salta, en Jujuy, que hay un paro en la línea D de subte? No me pueden decir qué está pasando, digamos, acá, en la ciudad. No estábamos en Pero pueblo, nos pasa estábamos en las acá en Lomas capitales de de las Zamora, provincias. pasa lo mismo, que a veces no Sí, sabemos claro. qué está pasando, que Lomas de Zamora es una ciudad tan grande y sabemos que hay un corte. O sea, le puede importar al porteño o al que viaja. Bueno, ponele que el que está acá va a viajar, pero el que está en Jujuy no viaja, ¿no? Y hace muchos años mi papá me contaba una anécdota que estaban en un pueblo en la provincia de Buenos Aires, en Roque Pérez o algo por el estilo, un poquito más al sur todavía, creo que en la zona de Bolívar, para ese lado, y tenían que ir a comprar un repuesto porque se les había roto el auto, y dice, no, este repuesto lo pueden encontrar en la calle 25 de Mayo, que es por acá, no, en Capital. Es decir, y esto hace 40 años atrás, ¿no? Claro, por eso digo, algo que se viene repitiendo y sosteniendo en el tiempo, digo, es la eterna discusión. Es la eterna discusión, es el eterno replanteo que nunca termina de resolverse. No, yo creo que ya es muy difícil, cada vez se va profundizando más allá de que hubo algunos intentos y demás de
buscarle la vuelta, y sobre todo con el tema de los medios de comunicación hay una mirada, bueno, monopólica, no en el sentido tanto empresario, sino en cuanto a lo que es la agenda y el discurso, que bueno, lo va cubriendo todo, y poco sabemos, cada uno de nosotros poco sabe a veces qué está ocurriendo, no sé, en Santa Rosa La Pampa, pero no tenemos idea, pero el de Santa Rosa La Pampa sabe al dedillo que hay un paro en la línea de sur. Perfecto, claro que Es sí. increíble, ¿no? Increíble. Bueno, un gustazo. Bueno, gracias. Igual, muchas gracias, muy agradecidos. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Si les parece, vamos cerrando la clase, que estuvo muy interesante, con la participación de la doctora Lorenzo, muy agradecidos. Inca, si querés agregar algo, si alguien quiere preguntar alguna consulta. Agradecer a todos por haber participado, por habernos seguido estos 4 meses. Si quieren seguir, están los videos en el canal de YouTube, que hay un montón de temas, tanto del doctor Isaac como míos. Las dudas que tengan, igual, tenemos el mail del taller o nuestros mails, Isaac, después lo podemos pasar. Las dudas, porque esto no termina acá, esto es una introducción, vamos a decir. La introducción del taller literario. Vamos a continuar con el concurso de cuentos, ¿sí? Que hoy justamente era la fecha límite para entregar los cuentos. Y de hecho la doctora Lorenzo va a ser jurado. Bueno, tengo el honor de ser jurado. Tengo el honor de ser jurado. Nunca me hubiese imaginado que iba a ser jurado en un concurso de cuentos. La verdad, un placer enorme, pero no me puedo negar. No me puedo negar. Muchas gracias por su participación. Así que si les parece, damos por cerrado el encuentro. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias.